Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Dice la Wikipedia que la gran sustitución o el gran reemplazo es una teoría de la conspiración de la extrema derecha. Normalmente cuando la Wikipedia dice que algo es una teoría de la conspiración de la extrema derecha suele ser verdad. Y ha venido a demostrarlo Irene Montero este fin de semana con ese alegato suyo que seguro que a Monseñor Argüello le habrá encantado, explicando que la regularización tiene por objeto simplemente que venga un montón de gente migrante y racializada, personas negras, indias y marronas, SIC, para echar a los fachas. Un reemplazo poblacional para ganar ellos siempre las elecciones. Bueno, mire, será porque no lo habíamos dicho. Y no es una teoría de la conspiración. Max Weber explicaba que hay una cosa que se llama constelación de intereses. La constelación de intereses consiste en que, por ejemplo, la patronal europea está interesadísima en bajar un poco los salarios del personal porque hay que aumentar el margen de beneficio. Los políticos de izquierdas están encantados en diluir el sentimiento nacional para poder completar sus procesos de integración, ya sea europea, ya sea global. Los políticos de extrema izquierda están interesadísimos en disolver las identidades autóctonas propias lo más posible para tener un pueblo al que gobernar, porque el de aquí ya no le hace caso. Todos esos intereses efectivamente forman una constelación y el resultado final son las políticas migratorias que hemos venido padeciendo durante el último cuarto de siglo en Europa y de forma más acusada en los últimos 11-12 años. Y está todo dicho en realidad, pues claro que se trata de eso. Se trata de que España deje de existir como tal, que sea otra cosa diferente, España y Francia y Alemania e Italia, y convertirla en otro tipo de naciones. En el caso de España, además, con el agravante de que muy manifiestamente nos gobiernan nuestros enemigos, como tenemos dicho mil veces, porque es que realmente en lo que está es en eso. Por eso al nacionalismo vasco no le importa que se llene su sociedad de comunidades islámicas cada vez más numerosas, porque su objetivo, su enemigo, es lo español, no es lo musulmán. Y lo mismo ocurre exactamente con el separatismo catalán, porque están así de locos, son así de dementes. Y ellos piensan que ese tipo de sociedad podrán controlarla. Y aquí han encontrado además una izquierda y un personaje como Pedro Sánchez que efectivamente está dispuesto a destrozar España porque a él le da igual. Y por otra parte, tronca con cierta tradición socialista, desde los tiempos de Largo Caballero, por lo menos. Quizá la última prueba, absolutamente vergonzosa, repugnante, es ese pacto entre el PSOE y Bildu para pedir que la Unión Europea retire a ETA de la lista de organizaciones terroristas. Que sí, que nos gobiernan nuestros enemigos y por eso hay que echarles cuanto antes, por más que se ponga Irene Montero. La elección. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Ante todo, abrazo fortísimo a todos los amigos que estuvisteis el viernes en Gijón, en la Escuela de Comercio, convocados por el Ateneo Jovellanos para hablar del Jinete de Luz, de Clavijo, de Santiago, de la Reconquista, que fue absolutamente maravilloso. Y un abrazo particularmente cordial a Javier, y ya sabe por qué. Y dicho todo esto, nuestros titulares. Y hoy no vamos a dejar cosas en el tintero, porque es que ha pasado demasiado de todo. Bueno, lo primero de esto hay que hablar. ¿La izquierda enseña sus cartas? Pues claro que sí, claro que están en una sustitución poblacional. Pero lo ha dicho Irene Montero, pues muy bien, no se le ha calentado la boca, es lo que necesitan. La izquierda hace tiempo que perdió el pueblo, igual que la derecha, por cierto, perdió la nación, y tienen que hacer su pueblo nuevo. ¿Qué mejor que este? Pues ahí estamos, lo veremos. Vamos a pasar por Aragón, que como usted sabe hay elecciones. Este fin de semana tenemos programa especial de las elecciones autonómicas aragonesas aquí en El Toro Televisión. Veremos las últimas encuestas y hablaremos en particular de un asunto que a cualquiera que haya transitado por esa región maravillosa le habrá llamado la atención. O sea, está todo lleno de molinos. ¿Y para qué? Ahí se ha forrado alguien, y efectivamente se ha forrado alguien. Y las últimas informaciones que tenemos lo que muestran es una concomitancia entre los puestos directivos de Forestalia y los cargos del Partido Socialista, que son una auténtica vergüenza. Esto es una corrupción. Tenía razón el Quijote, eran gigantes, efectivamente, gigantes corruptos.
Vergüenza suprema es lo de el paseillo más bien, que le han dado a Feijóo en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Vamos a ver, yo aquí hablo como valenciano, así que me voy a dejar llevar por la pasión. Es una auténtica vergüenza que 230 muertos después nos hayamos dejado manipular por la izquierda para convertirlo todo en un puñetero circo donde de lo que se trata es de que la culpa la tenga Feijóo, que no pintaba nada. Y aquí sin dar ninguna explicación nadie. Y Teresa Rivera de vicepresidenta cobrando un pastón. Y todos los cargos públicos de la Confederación del Júcar en su casa tranquilamente. Y Sánchez a lo suyo. Y Feijóo en el Congreso. O sea, ¿de verdad? Bueno, pues ya está, ya he soltado la mascleta y luego lo veremos con más calma. Y Zapatero, expediente Zapatero. ¿Sabe usted que la Audiencia Nacional ha archivado una denuncia o querella? En fin, ahora los juristas de la mesa me corregirán sobre el término exacto, contra Zapatero por diferentes... Le había planteado hace oír, por narcotráfico, blanqueo, etcétera, pero al mismo tiempo lo que va saliendo, y esto lo tiene la Guardia Civil, no es ninguna teoría de la conspiración, es el pastizal que ha cobrado Zapatero de la famosa empresa de su amigo Julito, que se llama Análisis Relevantes. Se llama así, donde él ejercía de asesor global. O sea, esto tiene una pinta espantosa, es un montón de dinero, más de medio millón de euros, ¿por hacer exactamente qué? Porque todo esto la empresa tampoco tenía más empleados, ¿no cree usted? Bueno, huele que apesta, lo veremos. Y vamos a hablar de un asunto que yo sé que a mucha gente le va a molestar, pero oiga, hay que contarlo. Acaba de aparecer un número de una revista que se llama OncoTarget, que es una de las grandes revistas especializadas en oncología del mundo, que publica varios estudios que vinculan la vacuna COVID con casos de cáncer. Preciso, no dice que la vacuna COVID produzca cáncer, no dice eso. Lo que dice es que hay un montón de estudios, y publica varios de ellos, que vinculan de una forma innegable la administración de la vacuna con el desarrollo de procesos cancerosos. Esto es importantísimo. Y lo suyo sería que se investigara. Le recuerdo a usted que cuando empezaron las primeras alertas en el mundo médico de ojo que esta vacuna, los casos de miocarditis, o los estimula o incluso los provoca, también dijeron que era negacionista y no sé qué, y era verdad. ¿Y aquí qué? Pues aquí también habrá que verlo, ¿no? Porque lo que es un hecho innegable es que en el mundo occidental el número de casos de cáncer se ha multiplicado de una forma anómala en los últimos años. Pues alguien tendrá que mirarlo, ¿no? ¿O vamos a estar callados para que no nos llamen negacionistas? Esto se lo contamos nosotros y no lo va a haber en ningún lado más de momento. ¿Sabe usted por qué? Porque los otros lados cobraron abundante pasta gansa para hacer la cobertura mediática de la vacuna. Nosotros no, así que por eso se lo vamos a contar. Bueno, lo vamos a ver en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don José Ramón Fernández. ¿Cómo estás? Encantado, como siempre, de estar entre vosotros y con ustedes. Gracias. José Ramón, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches, ¿qué tal? Ante la brevedad de José Ramón yo ya no sé qué decir. Porque, bueno, claro, puedes imitarle, puedes imitarle. Lo vas a agradecer tú, pero sí que tenía que decir por lo menos que como tú has dicho en el editorial, es una vergüenza el espectáculo del Congreso y el paseillo que le han dado hoy a Feijóo. O sea, realmente con algunas actuaciones como el de siempre, el habitual, que es Rufián, ¿no? Rufián no puede. Rufián está otra cosa, no sabemos muy bien a lo que está, pero desde que se pone corbata hace mayor honor a su apellido. Y no sabemos si está preparando, le han dicho y le ha dicho Feijóo que se está preparando para ser candidato a la presidencia del gobierno, ha intentado hacer esta fusión entre toda la izquierda, que no sabemos si va a salir o no va a salir, pero efectivamente, como tú muy bien has dicho, llevamos diciendo aquí desde el día de la Dana, es impresentable la actuación de todos los miembros del gobierno, empezando por el presidente y sus socios, que lo han consentido. Bueno, y sus jueces. Porque lo de Catarroja es una cosa de verdad. Sí, bueno, lo de la juez de Catarroja, yo la verdad es que, bueno, ahí no voy a entrar. Ya sabía yo, porque eres del gremio. Pero bueno, no tengo todos los ingredientes para poder entrar a saco ahí. Pero sí sé que si a Amazon le pillaron como le pillaron, al presidente del gobierno le pillaron bailando en Bollywood. Y no asistió, ni fue, ni apareció los primeros días por allí. Al ministro Marlaska le pillaron como le pillaron, a la ministra Teresa Rivera, pues 3/4 de lo mismo. Y sobre todo, no solo durante, sino
ex ante, antes la tragedia se produjo porque no se habían hecho las cosas que se tenían que haber hecho, que todas ellas dependían de la Administración General del Estado. Por lo tanto, es una vergüenza el espectáculo que anda estos señores, que al día siguiente de producirse la Dana no suspendieron el Congreso, lo suspenden para otras cosas bastante más nimias y se repartieron los cargos de Radio Televisión Española. Es absolutamente vergonzoso, por no decir otras cosas, que el país está en llamas. En términos políticos, aquí hay una cosa muy lamentable, hay que subrayarla también, y es que la primera reacción de Feijóo fue decir el Estado de las Autonomías ha funcionado. Es que no se me olvida porque se me llegó al alma. O sea, con los muertos ahogados. O sea, ¿qué tiene uno en la cabeza para eso? Bueno, no dar en aquel momento una batalla que era evidente, ha terminado que, tanto tiempo después, ahora sea el acusado Feijóo del Congreso. Es que es todo de locura. Es increíble, en fin. es increíble. Bueno, Antonio, bienvenido, buenas noches. Por cierto, no, aunque tiene mucho que ver. Creo que son 111 millones de euros, ¿no?, lo que había dado la Unión Europea al Ministerio de Transportes para que arreglara los raíles del AVE de Andalucía, de Sevilla, Madrid-Sevilla. Y solo renovó la mitad. Y aún no sabemos dónde está el dinero. Bueno, pues ahí empezaremos a investigar también. Doña Ana Cuartero, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues nada, me alegro que hayas empezado el editorial de este programa comentando esas declaraciones de Irene Montero de que está deseando que personas racializadas, marronas, todas estas cosas que dice, sustituyan a todos estos fachas de extrema derecha que estamos alertando, ¿no?, de ese relevo poblacional, de ese reemplazo, no solo demográfico, ¿no?, sino también de nuestras costumbres, que estamos viendo cómo intentan imponerse culturas contrarias, y todas estas feministas que se han dedicado a supuestamente defender los derechos de las mujeres permanecen silentes ante, pues, esa imposición del velo, esa cultura islámica, esa imposición que desde luego lo que hace, entre otras cosas, es degradar a las mujeres. Yo creo que tiene la parte positiva de que todos los españoles están viendo que efectivamente lo que decía Vox no es una barbaridad, no es una teoría de la conspiración, sino que es un interés real de la extrema izquierda, y cómo el gobierno de Pedro Sánchez es capaz de alentar cualquier tipo de maniobra para permanecer en el gobierno, aunque sea a costa de cumplir los deseos, ¿no?, de personas pues tan histriónicas, podríamos decir, como Irene Montero. Así que, bueno, pues por lo menos yo creo que las cartas se han puesto sobre la mesa. Nosotros, ya sabes, que seguiremos adelante pidiendo que nos dé el ministro del Interior la nacionalidad de origen, el origen de todo aquel que delinca en la Comunidad de Madrid, y deseosos de poder debatir esto en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, como bien sabes. Ana, bienvenida, buenas noches. La gran sustitución es la teoría que formula un escritor y poeta francés que se llama Renaud Camus. Y es muy interesante porque Renaud Camus era un tipo que venía de la izquierda y, en fin, homosexual reconocido. Es decir, no era el tipo facha, ya me entiende usted, para nada, pero sencillamente constató una evidencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, le ha causado todo género de trastornos personales, pero es verdad que vendió muchos libros porque tenía toda la razón del mundo. Y aquí contamos que después publicó otro que se llamaba La pequeña sustitución, en la que explicaba que este fenómeno de suplantación de una sociedad, de una cultura, de una identidad por otra, habría sido imposible si antes no se hubiera abandonado por parte del poder algo tan sencillo como la instrucción, la educación, la enseñanza de nuestra propia cultura a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y es muy interesante, en fin. Bueno, cerrando mesa, don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo además traigo dos buenas noticias, o por lo menos yo... Bueno, ya, no. A ver, gloria al murciano de la mesa. Lo de Alcaraz, de verdad, ¡qué tío! Es impresionante. Una maravilla. Joder. Bueno, pero, el cuarto Grand Slam ya ha completado todos. Es un chiquillo. Con 22 años. Un crío con 22 años. Qué y maravilla. Impresionante. Tan majo y tan Sí. sencillo como es él. En fin, esa es la primera gran noticia. Y luego la segunda noticia que a mí me impresionó mucho, que es el efecto expansivo que está teniendo el discurso de Liliana Sáenz, que supongo que sabéis cuál es, el discurso del funeral de Ademuz. Lo vimos aquí el jueves, que es efectivamente. fantástico, es una cosa
con una poesía lírica, una elegía tipo, igual que su paisano nubense Juan Ramón Jiménez, o al estilo de Juan Ramón Jiménez, digamos, y cosas preciosas, ¿no? Hay una frase que dice que sepamos contener nuestra ira, nuestra rabia creciente y convertirla en amor y tal. La verdad es que es el impacto que está produciendo eso, no solamente en España. Yo este fin de semana estuve con unos amigos mexicanos y me hablaban de este discurso, digo, hasta México, ¿no? Y en toda Hispanoamérica. Una cosa impresionante. Bueno, pues celebremos dos buenas noticias. Jesús, bienvenido, buenas noches. 3 buenas noticias, porque traemos aparato nuevo de Adolfo Albistur. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues buenas noches, traemos 2, Esparza, pero... 4 buenas noticias. No, lo que quería decir antes de presentarlos, que lo voy a presentar rápidamente, porque lo importante es que luego que llaméis os lo explicamos bien, es 2 cosas. Yo cuando me presentan un producto, yo siempre, para que yo lo divulgue, yo siempre digo, en primer lugar, qué base científica tiene y qué médico me lo explica, ¿no? Porque creo que siempre es importante que haya detrás una base y un médico también, ¿no? Ya que yo estoy tanto con los médicos, pues que no vayan a decir, Adolfo, este crece pelos que estás presentando, pues que no es, ¿no? Entonces a mí me gusta esas 2 cosas. Y luego otra cosa que hacemos nosotros siempre es que 100 personas de las que ya tienen algún producto adquirido nuestro, que lo prueben, ¿no? Y que nos digan cómo lo ven. Entonces, una vez que pasa esas 2 fases, cuando nosotros presentamos los productos. Entonces, hoy quiero presentar 2 productos. Uno es este, que he puesto aquí. Este producto es... hay muchos productos que tienen vibración, que tienen infrarrojo, tiene 7000 revoluciones, pero es que la diferencia es que trabaja frío-calor. Es decir, es el láser frío-calor. ¿Qué hace el frío-calor? Bueno, pues es lo que se necesita muchas veces, tanto para el dolor como para eliminar grasa, ¿no? Son 2 cosas básicas. Entonces, tiene diferentes manípulos que se utilizan en diferentes ocasiones. Es decir, este, por ejemplo, es más de acupuntura, este es infrarrojo, este también es para diferentes zonas y este es el básico, ¿no? Entonces, simplemente es darle un botón, colocamos y decimos, quiero que me dé frío o calor. Ese contraste frío-calor va muy bien. Por ejemplo, si vamos a quitar grasita, tanto en la zona abdominal como mejor en la zona de glúteos, etc. O si tenemos un dolor puntual, es buenísimo para un dolor puntual, es decir, me duele justo, pues no sé, el muslo, o me duele en la rodilla justo, pues ahí lo aplicamos y va muy bien. Con lo cual, es el único existente que dé frío y calor al mismo tiempo. Y porque lleva una certificación de la Comunidad Europea, veo. Efectivamente, todos estamos hablando de Comunidad Europea, todos son productos que... No es que sean productos sanitarios, no es un producto sanitario. Un producto sanitario conlleva una base muy lenta, ya lo sabemos, fíjate para sacar las vacunas, el tiempo que se estuvo, ¿no? Pero no es un tema sanitario, esto es un tema que vaya bien, es decir, que la gente esté contenta y tienes un dolor o quieres quitar grasa y quieres trabajar con este producto, pues aquí lo tienes. Y el otro es un producto que se conoce, pero no se conoce tanto. Todos sabemos la importancia que tiene la musculatura. Fíjate que ahora la gente que sabe de deporte dice es más importante el deporte de fuerza que el deporte de cardio. A nivel de que la musculatura es algo que si la vamos perdiendo es lo que se llama, por ejemplo, en la gente más mayor, que la sarcopenia, ¿no? Pierdes el músculo, eso significa que además el músculo es el que está uniendo todos nuestros huesos y es un problema a nivel, bueno, pues a nivel motor, etc. Además, lo que no se sabe, o no se sabe todo el mundo, es que cuando tú ejercitas el músculo, generas una proteína que se llama miosina, que es una proteína que aparte de ser buena para el músculo, es buena para todo el organismo. Va por la sangre y beneficia a todo el organismo. Con lo cual, la musculatura es muy importante. Esto no quiere decir, ojo, que ya no haya que hacer deporte con esto, ni que no haya que comer sano, ni que... No. Esto lo que quiere decir que te ayuda a esa musculatura. Es decir, son unos parchecitos que se colocan con este aparato, es muy sencillo, tú te los vas colocando. Y estimula el músculo. Eso es, estimula el músculo. Ajá. Esa estimulación del músculo también puede llevar al tema del dolor. Hay veces que tienes un dolor determinado. Esto, por ejemplo... Pero sobre todo para gente mayor que tiene un verdadero problema para hacer un ejercicio continuado. Correcto, claro. Correcto. O aquellos deportistas que en un momento determinado tienen que parar de hacer deporte y dicen voy a estimular la musculatura. Con lo cual, aquí tenemos un estimulador, se llama efectivamente así, es decir, es un estimulador de músculo y lo que vamos a conseguir también es esa musculatura. Así que yo os presento estos 2 productos para que sepáis que estamos trabajando siempre en mejorar la salud de las personas y que en nuestra propia casa podamos hacer cosas
pues bueno, para mejorarnos y que sea cómodo. Como yo digo siempre, un tratamiento tiene que ser en primer lugar cómodo, tiene que ser gozoso, es decir, que no provoque dolor, todo lo contrario, y que además sea eficaz, es decir, que veamos el resultado. Aquí tenéis entonces estos dos productos. Sobre todo lo que os invito es que llaméis para que os los expliquemos bien, porque aquí tenemos un tiempo limitado, pero vosotros nos explicáis vuestro problema y nosotros os lo explicamos bien. Y además, como luego vamos a casa, os lo explicamos, os lo enseñamos, lo probáis, así que todo maravilloso. Adolfo, gracias mil. Aquí está. Gracias mil. Recuerda 900-730-061. Si no se lo cogen, no llame más, porque le van a devolver la llamada. Y usted ya lo pregunta todo. La verdad es que he visto desde aquí, no puede ser más sencillo el empleo. Sí, sí, son todas cosas sencillas. Este, por ejemplo, sí es verdad que para algunas personas mayores la Seguridad Social le dice en la unidad del dolor, te da porque también es para el dolor, pero yo creo que es más interesante para el tema muscular, que es una cosa que va bajando. Adolfo, gracias mil. Vámonos a la publicidad. Y a la vuelta vamos a empezar. Habrá constatado usted que en eso que se llama la gran prensa, o sea, la rica, en las últimas semanas, meses, están abundando de una forma sorprendente los reportajes editoriales, etcétera, hablando bien de China. Bueno, se ve que de repente aquí la gente ha descubierto cómo mola China. Bueno, siento decepcionarles si ustedes, a lo mejor usted es muy buena persona y piensa que es que realmente ellos creen eso. No, están untados, han pagado un montón. O sea, China es lo que es. Y nadie está contando historias, bueno, el debate la contó el otro día, como por ejemplo la de Jimmy Lai, un magnate de la prensa, católico, de Hong Kong, que está en la cárcel. China es una dictadura, claro, y eso hay que contarlo, así que a la vuelta de la pub lo vemos. ...22:11, 21:11 en Canarias. Vamos a hablar de China un poquito, antes de China, que sepa usted que ha salido la edición en bolsillo del Tercio que nunca existió, que es la aventura real, verídica, aquí novelada, pero todo lo que se cuenta pasó, de Julián Romero, gran capitán de los tercios, en Escocia, nada menos. Pero una historia prácticamente desconocida porque deliberadamente se ocultó, porque quedaba muy mal decir que había 2.000 españoles peleando casi 7 años en Escocia para Enrique VIII, el gordo. Claro, pero estuvieron allí. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó después? Bueno, pues eso es lo que se cuenta en este libro que ahora aparece en edición de bolsillo, siempre en la esfera, el tercio que nunca existió, de Miguel de la Arenda. Así que ahora uno para cada uno de vosotros, que os regalo, Muchísimas encantado de la vida. Muchísimas para gracias. José Ramón, para Ana, para Antonio Alonso Timón y para Jesús Trillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo disfrutaremos. Allá. Por Bueno, supuesto. que nos vamos a China. Prácticamente nadie sabe en España quién es Jimmy Lai, salvo que pues, siga la actualidad china más o menos. Pero es una persona muy importante y es un perfecto ejemplo de esa China que creyó que podía ser libre. En el caso, además, de este caballero montando un auténtico emporio empresarial, empezó con tiendas de ropa, acabó en medios de comunicación en Hong Kong y ha acabado siendo víctima de un sistema absolutamente opresivo, porque el chino es un sistema absolutamente opresivo. Y esto es una cosa que debería hacer pensar a quienes creen que China es una alternativa, como socio fiable, a otros poderes. En general, ningún poder es fiable, es que sí es muy grande, pero China desde luego que no. Bueno, Mónica Fuster nos cuenta esta historia que hemos pensado que usted debe conocer. ¿Cuánto cuesta ser libre en China? Esa es la historia de Jimmy Lai. Lo comparan con Nelson Mandela o Václav Havel. Nació en Cantón en 1947 en el seno de una familia humilde. Llegó a Hong Kong como polizón con 12 años, donde estuvo trabajando en fábricas textiles. Con el tiempo fundó una marca textil de éxito, pero lo dejó todo por un nuevo proyecto. Creó el grupo Next Digital, una línea editorial crítica con el Partido Comunista Chino y defensora de la democracia en Hong Kong. Lai ha sido una de las pocas voces que se ha atrevido a denunciar un país cuyo partido lo controla todo: el gobierno, el ejército, los tribunales, los medios, la educación. Un control que reprime toda libertad de expresión, cualquier creencia o cualquier forma cultural. El régimen siempre controla un relato donde el partido siempre tiene razón y China es una víctima de Occidente. Why are they doing this? The Chinese communists have to control people. And they find that the people that will stand up to them are people that are answering to a higher authority than the government.
It's a very simple thing. It's a very clear problem that communism has had from its very outset. Todo ello con el progreso económico como justificación de cualquier acción. ¿Se lo imaginan? ¿Un hombre que abandona su negocio para incentivar el pensamiento crítico y la libertad? Poco a poco fue cobrando importancia a raíz de las protestas prodemocráticas de 2014 y las manifestaciones masivas de 2019. Para muchos ciudadanos de Hong Kong, Lai representaba la defensa de la libertad de expresión. Para las autoridades chinas, en cambio, se convirtió en un agente del desorden público. En 2021, el gobierno chino forzó el cierre del Apple Daily. Actualmente, Jimmy Lai tiene 78 años, de los cuales ya lleva encarcelados 6. A pesar de tener nacionalidad británica, el gobierno de Reino Unido no ha tomado acción ni aun cuando el primer ministro ha visitado China recientemente. Es un ejemplo muy claro de un hombre que ha dado todo lo que tiene por apoyar la democracia. El gobierno de Hong Kong le está castigando. Subrayo que mi padre es un ciudadano británico. Mi padre está en confinamiento solitario. Él encendió una vela para hacer una oración en una vigilia en Tiananmen Square. Y por ese crimen, entre comillas, por eso le condenaron a 1 año de prisión. El gobierno de Xi Jinping tiene recluidos a casi 50.000 presos políticos, pero eso no importa mientras prosperen económicamente. Mientras tanto, el resto del mundo compramos en masa en plataformas como AliExpress, Temu o Shein. Jimmy Lai, más allá de su futuro incierto por su avanzada edad y las penas que pesan sobre él, lo único que lo sostiene es la fe. Es un hombre sostenido por algo más grande que él. Una luz en la oscuridad que pone de manifiesto que incluso en las dictaduras más largas siempre han habido personas que no han callado y creyentes que no han renunciado a sus creencias ni a su libertad. Cuando pierdes la libertad, lo pierdes todo. ¿Qué te queda? Bueno, tienes una ciudad maravillosa, prosperidad. Eso es lo que los chinos piensan. Piensan que solo tenemos un cuerpo, que no tenemos un alma. Vosotros haced dinero, tened una buena vida. No penséis en política, no penséis en libertad, no penséis en derechos humanos, no penséis en nada. Solo comed, disfrutad la vida. ¿Por qué eso no es suficiente? Porque somos seres humanos, tenemos alma, no somos animales. Pues eso no se puede decir en China. No se puede decir porque es un sedicioso y por eso está en la cárcel Jimmy Lai. Permanentemente salen informaciones que pasan desapercibidas. Ahora creo que hay 11 condenas a muerte de una serie de funcionarios acusados de corrupción, etcétera. Nadie sabe si realmente son corruptos o no, o simplemente eran disidentes. China es eso. Interesa saberlo a toda esta gente que aquí está mirando a China, como decir, ¿y por qué no? Pues porque, cuidadín, ¿no? Pues efectivamente, este hombre, el periódico se llama Apple Daily, ¿no? Y era el único medio prácticamente libre y democrático de Hong Kong. Lo metieron en la cárcel en el año 2020. Le acusaron de sedición y de influencia extranjera. Ahora lo acaban de condenar después de un juicio por sedición a cadena perpetua. Tiene 78 años y probablemente se muera en la cárcel, porque a ver quién saca a este hombre. En España no entraría en la cárcel siquiera, ¿no? Entre otras cosas porque la sedición aquí la suprimió el Partido Socialista ante la sedición catalana, ¿no? Dicho sea de paso. Pero porque, entre otras cosas, Jimmy Lai defendía claramente la separación de la China continental por parte de Hong Kong y la conservación de la independencia de Hong Kong, que es lo que ha dado lugar a que Hong Kong sea hoy lo que es, ¿no? Pero, en fin, esto pone de manifiesto, como bien me alegro que haya salido la noticia, porque a mí me parece muy, muy importante. Yo tengo un sobrino, al que quiero mucho, que le mando un abrazo desde aquí, en Hong Kong, que es profesor de la Universidad de Hong Kong, y me cuenta todas estas historias, y la verdad es que es lamentable totalmente lo que está pasando en Hong Kong. Y lo que pasa en China en general, ¿no? Sí, es lamentable lo que pasa en China, pero uno ve publireportajes en El País, editoriales en La Vanguardia, y constata que aquí o alguien se ha caído del caballo o alguien se ha subido en un Ferrari, que es otra posibilidad. Claro, es que estamos hablando de dinero. Vamos a ver, aquí o hablamos de las élites o hablamos de las personas de a pie. Las personas de a pie podemos ser cualquiera de nosotros, porque no somos parte de la élite que toma las decisiones. Y me refiero a la europea en concreto, ¿no? Entonces, si somos de a pie, que tengamos una opinión positiva de China en su conjunto deriva o de la ignorancia o del odio a la alternativa, que básicamente somos nosotros, es la cristiandad, es los Estados Unidos,
o es por dinero, es decir, aquellos que están inmersos en los ámbitos donde la opinión decide, cobran. Y cuando hablamos de élites, por ejemplo, la Unión Europea tomando decisiones sistemáticamente en beneficio de la República Popular China, en materia de producción industrial, en materia energética, es decir, allá donde lo mires, los vehículos automóviles, la utilización sistemática de todos los recursos técnicos que les proporciona la República Popular China, las empresas que allí trabajan con el control del partido, para que abaraten costes aquí. E incluso albergan empresas que han tenido que irse allí porque nuestra política energética es insostenible y en cambio los chinos producen motores para la energía eólica para que los utilicemos nosotros fundamentalmente, pero quemando carbón. Es decir, es un contradios. Pero voy y termino con las élites. Las élites europeas no se engañan acerca de la realidad china. Las élites europeas cobran de China, como anteriormente cobraban de la Unión Soviética. Es decir, esto es un enorme negocio que les sale a cuenta. Dice, oiga, ¿usted puede probar lo que dice? No, pero por exclusión no puede haber alternativa. Nadie puede ser tan estúpido como para destrozar el país en el que vive, la Unión Europea en la que vive, el futuro de sus ciudadanos. Ni tan criminal. Luego tiene que haber una alternativa que les compense para lo que les va a pasar cuando abandonen el poder, que es que van a tener que salir corriendo a Santo Domingo. Antonio, Ana, El tema de China se resume básicamente en que es un país comunista. Por mucho que lo quieran maquillar con la economía y todos los experimentos que han hecho en los últimos años, es un país comunista. Entonces el país comunista, y además es un país comunista pues con un comunismo muy radical. O sea, Mao Zedong pues impuso un comunismo muy radical y posteriormente todo el desarrollo de China ha sido un desarrollo a base de unas contradicciones internas que hacen que China sea en realidad un gigante con pies de barro, porque realmente internamente tienen problemas de todo tipo que en algún momento saldrán a la luz y eso puede ser un volcán que cuando estalle puede tener una repercusión a nivel, no sé si global, pero por lo menos regional. Porque el problema que han tenido no solo, estoy hablando ya del tema de la demografía, o sea, cuando la política del hijo único, eso les ha producido algunos desequilibrios internos y por supuesto socialmente el desarrollo económico que ha experimentado en los últimos años ha significado que también ha dejado fuera del bienestar del país a muchas capas sociales, o sea que es un país que tiene muchos contrastes, que su propia idiosincrasia hace que no mire mucho hacia afuera, mira más hacia adentro, pero que en los últimos años sí que está mirando hacia afuera. Y está mirando hacia afuera el régimen porque es consciente que su potencia económica y su potencia tecnológica, que es lo que está haciendo en los últimos tiempos, hace depender y crea un nuevo escenario geopolítico. Eso lo estamos viendo en Sudamérica, en Hispanoamérica. En Hispanoamérica están muy presentes porque ellos saben que tecnológicamente están vendiendo la tecnología para crear dependencia no solo económica, sino tecnológica. Y a nivel interno, como decíamos, es un país comunista y que trata con una represión muy cruda, con mucha crudeza, a su propia población. Ana. Pues mira, yo con esta pregunta que tenemos en pantalla hemos empezado a blanquear al régimen chino. Cuando estaba escuchando esta entrevista que le hacía una europea o norteamericana, no sé exactamente si es europea o norteamericana la entrevistadora, y le decía, si la economía, si hay prosperidad, si la economía va bien, si tienes ingresos suficientes para llevar una vida acomodada, ¿no es suficiente? Bueno, pues yo creo que hemos blanqueado el régimen chino y hemos blanqueado Europa entera. Ha intentado, no desde el comunismo, sino desde un supuesto liberalismo, llevarnos a lo mismo, ¿no? El abandono total y profundo de las ideas, de lo más trascendente, ¿no? Y de los valores reales, ¿no? Que deben de sustentar la acción política, precisamente para decirnos si la economía va bien, ¿qué más te da todo lo demás, ¿no? Y es el momento en el que nos encontramos, por eso nosotros hablamos tanto de ese bipartidismo, de ese consenso progre, ¿no? Porque han llegado a él desde los dos extremos, ¿no? Desde el comunismo y desde los supuestos liberales. Al final han confluido en toda Europa en esa actitud de si comes todos los días,
¿qué más pides, no? ¿No? Efectivamente, comiendo todos los días es importante la libertad, es importante las creencias, es importante una sociedad que defienda a la familia, que se sustente en valores, en el valor de la vida, en el valor de la libertad, ¿no? Porque, como bien dice él, lleguemos por donde lleguemos al camino al que al hombre se le sustraen todas esas libertades, lo que llegamos es al fracaso de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un poco más filosófico, ¿no?, que todo lo que habéis planteado, estando de acuerdo con vosotros. Yo creo que esa pregunta es muy importante. Hemos empezado a blanquear, llevamos mucho tiempo blanqueando ese planteamiento de si la economía va bien, todo lo demás no importa. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. Es muy importante. Y difiere un poquito con lo que has dicho tú, decir, efectivamente, aquella frase de Deng Xiaoping, que es la que se ha impuesto en China, ¿qué más da gato negro o gato blanco con tal de que cace ratones, ¿no? Al final, ¿qué más da que el tren llegue a su hora, con tal que sea el tren rojo o tren azul? En China hay un comunismo de partido, un comunismo de poder, un comunismo social, pero no económico. No nos olvidemos que es el país más capitalista, más probablemente capitalista salvaje del mundo. Y cuando digo capitalismo salvaje me refiero a que no hay ninguna protección al trabajador, ninguna preocupación por los derechos de los trabajadores, etcétera. Así es, así llegan a los precios que llegan. ¿Qué es lo que hay de comunismo? Todo lo que tú has dicho de la cultura, todo lo que tú has dicho del poder y de la falta de democracia, y sobre todo el partido. El dominio férreo del partido leninista, que es lo que es en el fondo. Bien, avanzamos. Vamos al siguiente tema. Otro tema del que no le va a hablar nadie. Ahora estamos aquí sacando cosas de las que... ¿Qué cree usted? ¿Que hablemos todo el día de Ábalos? La verdad es que no. Sobre todo pasando cosas como lo que acaba de publicar Oncotarget. Bueno, acaba de publicar, creo que es del 6 de enero, 7 de enero, si no me equivoco, el informe. Usted sabe que aquí ha habido una polémica continua con las autodenominadas vacunas contra el coronavirus que... en buena medida ha venido alimentada por el hecho de que estaba prohibido elevar la menor crítica. ¿Cómo será la cosa para que esté tachado enteramente en los contratos de la Unión Europea con Pfizer, por ejemplo? Bueno, desde el principio se vio, porque lo contaban los médicos, que había una evidente relación entre la inoculación de la, llamémosle vacuna, con B y con K, y casos de miocarditis, particularmente en gente joven. Por el camino, también cada vez más médicos cuentan, siempre por lo bajín y claro, que hay un aumento alarmante de casos de cáncer también. Y muchos vinculan. ¿Hay relación o no hay relación? En ciencia o tienes una relación causa-efecto o si no, no hay relación. O sea, la sincronicidad y tal, eso no existe. El tema es que, el tema es que va apareciendo. Y eso es justamente lo que publica Oncotarget. Subrayo, porque es muy importante. Luego siempre te sacan las cosas de quicio. No estamos diciendo que la vacuna COVID produzca cáncer. Lo que estamos diciendo es que hay informes científicos extremadamente serios, y Oncotarget es extremadamente seria, que vinculan la aparición de casos de cáncer con la administración de vacunas en ciertos casos, no precisamente poco numerosos. Y esto, oiga, hay que contarlo, ¿no? Digo yo. Bueno, Diego Soler nos cuenta lo fundamental. Investigadores de Estados Unidos, Italia y Corea del Sur han publicado en la revista científica Oncotarget un artículo donde se indica que hay señales de cáncer tras la infección del COVID o su posterior vacuna. Los científicos piden revisar posibles mecanismos biológicos que puedan explicar estas observaciones. Con este estudio, los autores aclaran que no buscan probar el azar, sino revisar lo que se ha publicado y plantear una hipótesis de cara a nuevas investigaciones. Para ello se basaron en casos clínicos aislados, varios pacientes y revisiones previas. Destacan que la relación entre una infección de COVID y el cáncer se debe a la reducción temporal de los linfocitos, una activación inflamatoria crónica y un posible entorno propicio para tumores latentes. Respecto a la vacunación, se dan casos aislados donde nacen linfomas de células B, leucemias agudas o melanomas, entre otros. Informan que son casos clínicos residuales, donde se respalda un aumento real del cáncer por las vacunas, pero se mencionan la respuesta inflamatoria al ARN y de posibilidad de proteínas virales que alteren la regulación inmunitaria. Piden investigar en un futuro la inflamación sistémica tras la infección o vacunación, el daño en el ADN, la reactivación de virus latentes o los cambios de células inmunitarias que controlan los tumores. Hace varios años, Israel dio marcha atrás en aplicar la tercera dosis de COVID-19 a enfermos de cáncer. En realidad, para mí la pregunta es ¿por qué a usted nadie le ha contado esto hasta ahora?
¿verdad? Efectivamente, yo creo que ya el debate, que lo hemos tenido muchas veces, ¿no?, de la obligatoriedad de las vacunas, de todas las políticas que el Gobierno nos ha impuesto, ¿no?, de una forma bastante poco democrática, legal. Pero yo creo que aquí ahora hay que además exigir la responsabilidad actual tanto a este Gobierno como a los siguientes que lleguen, porque efectivamente, como tú muy bien decías, hay que estudiarlo, hay que contarlo y sobre todo los correspondientes ministros y consejeros de Sanidad deberían de tomar acciones al respecto. Es decir, si sabes que hay en determinadas personas que han recibido una vacuna habiendo padecido un cáncer o en determinados casos, habrá que tomar las medidas necesarias para que los cribados, para que las acciones preventivas a esas personas se les realicen de una forma más adecuada, más insistente. Es decir, yo creo que todos los españoles, para explicarlo en palabras fáciles, yo creo que estamos muy cansados de los políticos que toman decisiones y se arriesgan irresponsablemente, no estando dispuestos a después, una vez que los riesgos los han corrido, hacer todo lo necesario para mitigar sus posibles efectos, ¿no? O sea, independientemente de lo mal que se hizo todas las campañas de vacunación, yo la verdad es que le pediría a un ministro de Sanidad que, conociendo, si los conocía, los riesgos, los hubiera contado y además ya hubiera preparado los planes de contingencia para si esos riesgos se materializasen, que es lo que aquí nunca tenemos. Es decir, hay una vigilancia de la salud específica cuando parece que hay indicios de que la vacuna a la que nos hemos sometido, nos han sometido, puede dar determinados problemas. Yo creo que eso es algo que a veces tenemos que superar todos los debates, que es tremendo, la corrupción con las mascarillas, etcétera, pero creo que también llega un momento en el que tenemos que superar esos debates para seguir exigiendo responsabilidades sobre nuestra salud de hoy, porque la gran mayoría de los españoles nos hemos vacunado y hemos vacunado a nuestros hijos. Y por tanto, debemos exigir al Gobierno que no deje de comunicar todo eso, sino todo lo contrario, que tome todas las acciones necesarias para que los españoles estemos lo suficientemente protegidos para todos aquellos riesgos que hayamos corrido por una vacuna que nos ha impuesto el Gobierno. ¿Cómo veis la cuestión? Desde el punto de vista jurídico es interesante el asunto, ¿eh? Yo sí que te lo explico desde el Imagínate. punto de vista jurídico. No, la verdad es que le he preguntado a un amigo mío que es un biotecnólogo. La biotecnología es muy peligrosa. Como este amigo me explica cosas, es un tanto complicado, pero es muy fácil. Es decir, que el sistema de vacunación que se hizo ARN mensajero del COVID, lo que trata de hacer es transmitir un gen concreto que lucha contra el COVID. Eso se hace a través de un plásmido, para que nos entendamos. El plásmido es como si fuera, pues ¿qué te iba a decir yo? Un disco, en el que se mete un software, ¿no? Pues aquí se mete el gen, y ese plásmido se saca. El problema es que ese plásmido se saca de un ADN circular, no de un ARN, sino ADN circular. Y el problema está en que el gen que han inyectado, que fundamentalmente es el que codifica la proteína S, que es la que regula el crecimiento de las células, se vuelve loco. Y queda un residuo de ADN que es lo que nadie controla. Al producirse la total locura, digamos, de la proteína S, se produce el crecimiento exponencial de células, como posiblemente el cáncer. Vamos, eso no es que sea así demostrado, ni que sea una cosa experimental, pero es por donde van, y es muy posible, en definitiva, ADN hereditario o residual que queda después de haber puesto esta vacuna, ¿no? Yo, desde el punto de vista jurídico, la explicación, bueno, no ha sido jurídica, ha sido muy interesante. No, jurídico nada. Entre ellos se ha puesto ha sido una explicación técnica muy interesante del doctor Trillo Figueroa. Pero yo he sido muy crítico con el tema de las vacunas y además lo tengo puesto por escrito. O sea, escribimos algunos libros al respecto y yo, dentro de esos libros que coordiné, uno de ellos lo coordiné yo, y perdón por la inmodestia, en donde tenía un capítulo en el que fui muy crítico efectivamente con toda la política de las vacunas y sobre todo con el ejercicio obligatorio de tener que ponerte la vacuna. Yo en ese libro decía, bueno, pues quien quiera vacunarse que se vacune y quien no quiera vacunarse que no se vacune. ¿Y por qué? Pues porque no sabíamos muy bien lo que nos estábamos poniendo.
O sea, todos, yo me vacuné, entre otras cosas, porque si no, no podías hacer absolutamente nada y al final acabas claudicando. Pero no sabes muy bien, haces un acto de fe y no sabes muy bien lo que están metiendo a ti en esa vacuna. Y luego había otro problema adicional. Dada la urgencia de la pandemia, las vacunas se desarrollaron con cierta celeridad y probablemente algunas de las cuestiones no fueron testadas ni probadas de los efectos secundarios que producían en el cuerpo, algunos de ellos a los que se ha referido ahora Jesús Trillo, y que se pueden estar manifestando en este momento. Vamos a ver, aquí no estamos diciendo, como bien ha advertido el presentador, que esto cause cáncer ni nada, sino que se están realizando determinados estudios y determinados ensayos que han detectado que durante la época de la pandemia y coincidiendo con la vacunación de la población, pues se dieron determinados casos de cáncer. Y lo que dice este estudio, que yo he tenido acceso porque me lo han mandado, pues lo que dicen es que interpelan para que haya estudios adicionales que puedan establecer una relación entre la vacunación y la existencia del cáncer, en la manifestación del cáncer en determinadas personas. Creo que fue hasta cierto punto, no vamos a decir que no había que vacunarse, bueno, pues probablemente la pandemia exigía medidas excepcionales. A mí lo que me fastidiaba y lo que me ponía de mal humor era que tuviésemos que ir todos por el mismo, que todos nos obligasen, o sea, quien se quisiese vacunar, que se vacunase, y quien no se quisiese vacunar, pues que no se vacunase, que se otorgase libertad a la población, porque en realidad no sabías lo que te estaban inyectando. Y en realidad tienes todo el derecho del mundo a jugarte la vida. Exactamente. Esto es que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y volvemos un poco al tema chino, comunista y todas estas cosas. Los políticos tienen que darse cuenta que hay gente dispuesta a jugarse la vida por cuidar a un padre, por cuidar a un hijo, o incluso considera que no quiere correr ese riesgo y prefiere correr el riesgo de contagiarse, ¿no? Y yo creo que necesitamos una política mucho más madura y mucho más sensible a la realidad del ser humano y sus decisiones voluntarias, ¿no? Y desde luego un gobierno y ya te dejo, José Ramón, que tú no has intervenido, un gobierno o unos dirigentes que han propuesto esa vacuna, desde luego lo primero que tenían que estar haciendo es también siendo punta de lanza para que, como tú muy bien has dicho, conozcamos todo eso que no pudimos conocer antes. José Ramón. Pues yo querría empezar un poquito por el principio. Esto no ha sido una vacuna, no. Es un compuesto medicamentoso, no tiene nada que ver con una vacuna, no ha seguido los procedimientos de las vacunas llevan muchísimo tiempo para poder ser aprobadas, lo hemos comentado anteriormente, no podemos llamar vacuna a esto y de hecho no le llaman vacuna, uno. Lo segundo, aquí hay una correlación entre la vacuna y los cánceres, lo que no hay es una causación. Bueno, pues ahora de lo que se trata es de probar la causación. 3. De todo esto ya sabíamos bastante. Lo que pasa es que, claro, no lo había producido o no lo había publicitado Oncotarget. Aquí, si algo no sale en Nature o en Lancet o en Oncotarget, parece que no tiene contenido suficiente. Lo tiene. De hecho, yo he estado leyendo desde hace muchísimo tiempo magníficos informes en el blog de Fernando del Pino, que ha escrito él, sí, por cierto, donde explicaba muy detalladamente y con una enorme cantidad de información que todo esto, en realidad, ha sido un montaje. ¿Y dónde ha empezado el montaje? Y perdón porque ahora me retrotraigo al punto anterior. Mire usted, este virus es una manipulación realizada en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, en la República Popular China. Un laboratorio del que se escapó un virus que había sido reforzado dentro de un proceso de, como le llaman ellos, ganancia de función, es decir, un arma biológica. Y cuando se escapó, pues provocó este problema gigantesco. Esto no ha sido ni mucho menos que un murciélago mutó y tuvo un virus, y luego al murciélago que va volándoselo como un pangolín que va por el suelo y el pangolín se infectó y al pangolín se lo comió el chino y el chino resulta que infectó tosiendo a su suegra. Miren, todas estas cosas se las inventó la Organización Mundial de la Salud y con esto termino porque es el enfoque multilateral. Estamos en manos no ya de irresponsables, sino de criminales. Es decir, la Organización Mundial de la Salud estuvo encubriendo esta situación por orden de su jefe, que es la República Popular China, que es la que ha colocado al secretario general, que se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus, y que es otro comunista, pero este sí,
etíope. Con lo cual, al final, lo que volvemos es a estar en manos de la opacidad de los comunistas chinos a los que se les ha escapado, o han soltado, pero esto último no se puede probar, un virus que nos ha arrasado y que ha provocado que hubiera un medicamento para hacer frente a las peores de las situaciones que se podían establecer en todo el mundo. Por cierto, de un día para otro, o de un mes para otro, o de un semestre para otro, dejaron de estar operativos 22 millones de teléfonos móviles en la República Popular China. 22 millones. A la publicidad, que hay que marcharse a la publi ya, sí o sí. Y a la vuelta, ¿qué? Aragón, la más famosa, es de España y sus regiones. Por los molinos, huele a corrupción, todo eso que apesta. Estamos en plena campaña electoral. Este domingo habrá, además, aquí el programa especial en el Toro de Televisión sobre las elecciones autonómicas. Noticia de alcance: Irán y los Estados Unidos se van a reunir este viernes en Estambul. Esa es la diplomacia de Trump. Reunión entre Witkoff y el régimen iraní en Estambul el viernes para discutir un acuerdo nuclear. Y es al final la gran cuestión. Esto ya se lo voy contando. Publi, venga ya, a la vuelta, más. 22:45, 21:45. Hay un párrafo del Así habló Zaratustra de Nietzsche, con perdón, muy interesante. Nietzsche se encuentra con un campesino que está en un árbol, ahí tirado en el suelo, con una serpiente negra que se ha metido en la boca y le agarra la garganta. Perdóneme usted, pero es el pasaje, ¿no? Y el campesino mira a Nietzsche implorando, pero a Zaratustra implorando que le ayude. Y lo que dice Zaratustra es: muérdele la cabeza y escúpela. Claro. Bueno, es exactamente la situación de los españoles con la leyenda negra. Es una serpiente negra que se nos ha agarrado aquí y todo el día llorando porque está. Pero en realidad solo nosotros, ¿eh? No cree usted que por ahí fuera. Bueno, por eso hay que conocerla y hay que superarla y mandarla a hacer puñeta, ya está bien. Por más que el gobierno se empeñe en recordarla. Para eso tenemos en el Club de Amigos del Toro ciclo de conferencias específico sobre la leyenda negra. ¿Quién lo va a impartir? Javier Sardo. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Javier. Muy bien. Son 3 sesiones, ¿no? Son 3 conferencias que voy a dar acerca de la leyenda negra, acerca de sus orígenes, su desarrollo, sobre todo con Felipe II, y luego hablaremos de la Inquisición española como objetivo central de la leyenda negra. Y es una forma de presentar un poco un aspecto poliédrico con muchos puntos de vista, del cual estamos todavía sufriendo no las consecuencias, sino que sigue totalmente viva, porque por desgracia no son potencias extranjeras las que la promueven, sino el propio desconocimiento español de los españoles, de la gente que cree en mitos, en leyendas repetidas hasta la saciedad, para que nos olvidemos de lo que fuimos, de lo que somos, lo que representamos y sobre todo para darle voz a los que han hablado de España para hacernos la autocrítica, porque lo curioso de España es que yo creo que es el único país que ha dejado que le cuenten su historia. Es el único, es el único. Es el único. Sí, sí, o sea, sin ninguna duda. Y además que le cuenten su historia a sus enemigos. Sus enemigos, sí. Internos y externos, que esta es la cuestión. Esa es la Pero cuestión. tú ves los manuales de enseñanza hoy en un montón de comunidades autónomas y son puramente negro legendarios. Sí, y es lógico, porque al final la división hace que se creen enfrentamientos. Si ves el nacimiento de la Cataluña nacionalista, es pues casi una quinta columna de Francia dentro de la península ibérica. Si piensas en la Icurriña, la Union Jack británica, como otra quinta columna que se hace para debilitar en este caso, al reino español. Y la cuestión es que es una cuestión muy española, afianzada ahora, que es el del cosmopolitismo, que es que si alguien de fuera te cuenta algo, le crees, pero si te lo dicen de dentro ya no te lo crees, porque parece que nos han bajado tantísimo la autoestima que tenemos que buscar en los otros la aceptación de lo que nos cuenten. Y es muy triste, es hasta entendible desde un punto de vista psicológico, pero es algo que ya tenemos que quitárnoslo de encima, y parece que por fin llega una nueva ola, los libros se venden, se habla sobre el tema, porque hasta juderías en 1913-14 no había un término acuñado que era el de leyenda negra, que ya no es ni española, es que ya la leyenda negra es española ya per se. Entonces, pues que se hable de algo ya es no olvidarlo. Y Juderías es un señor, Julián Juderías, es que se llamaba así, Sí. para uso
común del público. Primera sesión desde el medievo hasta el reinado de Habsburgo. ¿Sabe usted que la leyenda negra original era contra los catalanes, en realidad? Pues cuando empiezan en Italia, contra el... Sí, hay un coco albanés que se llama el Catalani y es un Nosferatu con las garras muy largas, porque siempre en Italia hablaban de los catalanes como tacaños. De ahí viene la acepción comúnmente aceptada de la tacañería catalana, y era pues porque eran los primeros guerreros españoles que exportábamos, y sobre todo en contra del dominio de Aragón en la península itálica. Exactamente, que fueron las grandes guerras de los siglos XIV y XV, y a partir de ahí en adelante. Esta va a ser la primera parte, hasta el reinado Habsburgo. Luego hay 2 sesiones más. Creo que tenemos el cartelito, ¿verdad?, para recordarlas, creo yo. No, bueno, pero ya se lo digo yo. La segunda es Felipe II, claro. Hombre, el elemento más es uno de los legendario. Mayores y mejores monarcas de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y sin embargo, ya ves. Sin embargo, el que tiene peor fama, y porque se le ha machacado en todas las etapas, en todas las épocas, en todos los medios. Hay óperas de Verdi, hay libros de Schiller, hay contemporáneos como Antonio Pérez, que se dedica a crear esa leyenda negra como un espía inglés dentro de la monarquía española, y sobre todo pues porque es la imagen de la España de su apogeo, de la honra, de todo aquello que nos identificaba como el mayor defensor del catolicismo. Y como el catolicismo está de moda, pues a partir sobre todo de la Ilustración y los avances de los tiempos, parecían que era mucho más próspero para las naciones tener una religión protestante y dejarse ya de dogmas cristianos, católicos, y dejarte del libre albedrío. Esa idea casi gnóstica y predeterminista de las religiones protestantes pues hizo mucho por el mundo que tenemos ahora, que es esa idea de que como el hombre es bueno, tú déjate guiar por tu Mesías, que ahora va a ser un político, que te va a dar unos impuestos para que tú seas feliz. Pero ya no tienes tú la responsabilidad de ser el que con su libre albedrío consiga tu salvación. Ya el mundo ha cambiado, y cambia en ese momento. Y la tercera, es decir, Antonio Pérez. Es muy interesante porque cuando repasas el origen, siempre encuentras a alguien, normalmente de aquí, que se marcha fuera. Antonio Pérez, ciertamente, pero luego en el caso concreto de la Inquisición, por ejemplo, son españoles protestantes o protestantizados o simplemente afrancesados, como el caso de Llorente, que se van y cuentan una versión, en el caso concreto de la Inquisición, exagerando de una forma tan salvaje que finalmente la imagen que permanece de la Inquisición no tiene nada que ver con lo que fue realmente, pero no hay quien la quite. Y en el caso de Llorente, mucho más interesante, que mandó documentos para que no se le puedan contradecir lo que decía. Es que se ha perdido muchísimo de lo que hay de la Inquisición, que estaba todo documentado por ser algo que estaba establecido dentro de la corona española, que ha desaparecido. Y era por el cura Llorente, amigo de Goya, entre otras personas, un carbonario del libro que fue expulsado hasta de Francia. O sea, que es que son personajes con mucho intríngulis que darían cada uno casi para una conferencia, pero son las personas que al final han tomado los enemigos de España para contar lo que ha sido España. Aquellas personas que tenían un cierto resquemor, por lo que fuese, al final, como eran la cuña de tu propia madera, que es la que te hace más daño, las que han tenido más predicación fuera de España. Y claro, si lo cuento en español, ¿cómo no va a ser verdad? Pues no es verdad, porque las verdades son verdades, no son puntos de vista. Al final, lo que yo quiero hacer es un poco recordar ese libro de juderías que es la leyenda negra y la verdad histórica, porque la verdad existe y la verdad se puede mostrar, son edictos, son documentos, y lo demás son propagandas. Y el poder discernir lo que es polvo, lo que es paja, lo que es grano, lo que es paja, y poder ir, valga la redundancia, al grano y saber qué es lo que ha pasado de verdad, nos serviría para quitarnos complejos, para quitarnos mitos, leyendas, y para poder mirarnos a la cara sin decir ni somos ni mejores ni peores, pero somos algo. Es que lo que se olvida de España es que fuimos algo. Hubo un tiempo en que España significaba mucho para un mundo que tenía otros valores, que los valores no son los actuales, efectivamente, pero se entendería mucho mejor lo que fue España si se pensase con los ojos de esos tiempos qué es lo que hacían los gobernantes españoles por lo que era su fe y porque lo que era la salvación de los súbditos, que es lo que movía, por ejemplo, Isabel I de Castilla a que no permitiese la esclavitud, porque no se puede hacer esclavos de los que son cristianos, y tú no tienes derecho, Colón, a hacer esclavos a mis súbditos. Ese tipo de cosas, que es una cuestión casi de bonomía, es casi una obligación moral de una monarca que tenía esos valores morales. Estas cosas y muchísimas más en este ciclo que empieza, vamos a recordar la fecha en el Club de Amigos, en 3 sesiones sobre la leyenda negra. La primera, el origen,
el origen desde la Edad Media Europea hasta el reinado de los Austrias. Este martes 17 de febrero a partir de las 7:30. Ya sabe usted que puede ser presencial o puede entrar online, pero hay que llamar en todo caso 916162464. Y sabe usted también que, como siempre, se puede apuntar individualmente o al paquete. Eso ya se lo cuentan en el club. Javier Serrador, muchísimas gracias por estar Muchas esta gracias noche con nosotros. a ti por invitarme y a todos por la presencia. Gracias. Y nosotros nos vamos ahora a otra... Esto algún día se convertirá en leyenda negra también, pero de verdad. Lo de las renovables en España en general y la eólica en particular, y muy concretamente en Aragón. Vaya forma de destrozar un paisaje y de forrarse. Y de forrarse además con unas connivencias entre el poder político y el poder económico que son auténticamente vergonzosas. Esto es un escándalo. Y ahora que estamos de campaña en Aragón, pues empezó a salir a la luz y está muy bien que salga. Vamos a ver muy rápidamente en qué consiste la cuestión y ahora lo examinamos. Y la pregunta subsiguiente: ¿cuántas más de estas no habrá habido en toda España con el asunto de las placas solares y los molinillos? De momento, en Aragón, ya le digo, un escándalo. Así. La Audiencia Nacional está estudiando posibles relaciones de los dirigentes del PSOE de Aragón con el gigante de las renovables Forestalia, que recibió una ayuda de 17,3 millones de euros del gobierno de Sánchez gracias a la intervención de Leire Díez. Los investigadores de la UCO, en el marco del caso Leire, sospechan que varios políticos de distintos ayuntamientos de Aragón fueron contratados por Forestalia para que autorizaran la construcción de parques eólicos. De hecho, es a lo largo del territorio de Aragón donde Forestalia concentra su imperio de 1.500 megavatios de energía eólica. Según las investigaciones, los dirigentes y cargos locales del PSOE en Aragón podrían haber jugado una pieza clave en este negocio millonario de parques eólicos. Paralelamente, y dentro del caso Leire, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido ante el juez una reunión con Leire en Ferraz para hablar de una información contra Sánchez y su familia. Ocurrió cuando él era director adjunto del Gabinete de Presidencia, coincidiendo con los días de reflexión que decidió tomarse el presidente del Gobierno. Según Hernando, estuvo en la reunión 20 minutos. En ella participaron además Santos Cerdán, otros militantes del partido, y no recuerda mucho más. Pero sí que la fontanera del PSOE habló de actuaciones relacionadas con la policía patriótica. Y asegura que la exmilitante del PSOE nunca les pidió dinero por estos datos. Según declaran los investigadores, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet se reunieron con Cerdán para informarle de grabaciones de Villarejo relacionadas con las saunas gays de la familia de Begoña Gómez. Huele que apesta. Y cuanto más giran los molinos, más esparcen el olor. Yo no sé, a lo mejor voy a estar un poco categórico, pero no necesitamos molinos de viento. No hablo ya del Quijote. No necesitamos energía eólica como no necesitamos energía solar. Hombre, pero ¿qué me dice usted si es gratis? No, espere. Primero hay que fabricarla, después hay que importarla, después hay que montarla con todos los negocietes que estamos viendo. Y después, el día en que hay un anticiclón, ya no vamos a hablar de la solar, hablamos de la eólica, se detienen los molinos, tanto como se detienen cuando hay mucho viento, porque si no se destrozan. Ya, y entonces, si no se genera energía eléctrica, ¿quién la suministra a la red? No, bueno, están las centrales de respaldo. O sea que usted me dice que yo necesito energía eólica para cuando sople el viento, pero que necesito las centrales de respaldo por la totalidad de la energía que necesita la red, por si acaso paran de soplar, de moverse, porque pare de soplar el aire. Sí, es exactamente eso, pero hombre, tal y como lo plantea usted, quizá no es la manera. No, claro, no necesitamos esa energía eólica, porque ya tenemos energía nuclear, energía hidroeléctrica de bombeo y energía derivada del consumo del gas. Porque es que hay otra razón. Aparte de que cuando no sopla el viento no hay energía eólica y tienes que utilizar las tradicionales que tienen que seguir ahí, se usen o no, para que entren en funcionamiento cuando deje de soplar la eólica o el viento, resulta que ni la nuclear ni la de bombeo, la hidroeléctrica de bombeo, pueden saltar inmediatamente si es que falla la electricidad procedente de la eólica. Por lo cual necesitamos quemar gas sí o sí, porque si no, 28 de abril, se nos cae el sistema. ¿Y por qué se nos cae el sistema? Porque no tiene inercia la energía eólica. Cuando deja de girar el rotor, deja de girar y deja de producir energía eléctrica. Y sin embargo, si tienes una central nuclear, ahí hay
unos rotores de 200 toneladas que siguen girando durante muchos minutos y produciendo energía eléctrica, de tal manera que si hay una caída temporal, mantienen el suministro a la población. Yo comprendo que esto es un poco técnico, pero a lo que voy es, no necesitamos energía eólica, luego esto es puramente un negocio. Y Pingüe. Bueno, no necesitamos energía eólica, pero tenemos 31.600 megavatios de energía eólica instalados en España. Todos redundantes. En Aragón solamente acaba de decir 1.500. Piensa que la central nuclear de Almaraz tiene 1.000. Así que, tela. Y luego has hecho referencia, aparte del carácter descompensado que tiene la entrada de la energía eléctrica porque no se acopla de manera, en fin, lo que pasó con el apagón, ¿no? Aparte de eso, desde el punto de vista medioambiental y sobre todo paisajístico, nada más que hay que acercarse a Zaragoza, pasar el Alto La Muela y ver lo que hay allí instalado. Es alucinante, es alucinante. Por cierto, cerca bastante por cierto del aeropuerto, pero bueno, bien. En fin, a ver quién se merienda los 31.600 megavatios. Bueno, yo creo que no hay que demonizar tampoco ninguna fuente de energía, ¿no? O sea, la energía eólica es una fuente de energía más que puede formar parte del pool, y estando de acuerdo con lo que comentabas del apagón, el problema no es de la eólica, el problema es de aquellos que no han invertido en la red lo suficiente como para que efectivamente tengamos una red que sea operable y que sea segura y nos evite los apagones en momentos en los que tengamos una dependencia o se le haya dado políticamente entrada al sistema a una cantidad de energía eólica o solar que no seamos capaces de soportar. Yo creo que hay que abrir un poco más, ¿no? Si tú apostases por un pool eólico, lo primero que hay que apostar también es por unos sistemas de almacenamiento de energía acordes con esa inversión en energía eólica que efectivamente te permitan también unas redundancias del sistema que no vayan solo, y conste que yo defiendo la energía nuclear también y la energía hidroeléctrica, pero lo que está claro es que tiene que haber también unos sistemas de almacenamiento que permitan nivelar el sistema. Hay que hacer inversiones en redes que permitan que no se produzcan atascos, porque en la red eléctrica se producen atascos como se producen en las carreteras. En definitiva, lo que necesitamos, y en España somos grandes exportadores de tecnología eólica, ¿no? Ya no es solo la que tengamos instalada en España, sino la capacidad de empresas como ha sido históricamente Gamesa, como es ahora Acciona, que son capaces de fabricar, producir no solo ya los motores de los molinos de viento, ¿no? Sino que están desarrollando incluso esa energía de aprovechamiento eólico marina. Si hablas con el sector, te dirán la cantidad de trabas que se les imponen precisamente a un mejor y mayor aprovechamiento de esos parques eólicos. Pero yo creo que el problema que tenemos aquí no es ese, ¿no? No es de un pool, que lo hemos hablado mucho. El problema que tenemos es que hay que ver si efectivamente esta empresa Forestalia se ha beneficiado de determinados contactos, ¿no? Para aquello que a otras empresas que compiten en el sector de una forma honrada les han pasado por delante para beneficio económico de los mismos de siempre, ¿no? Eso, yo creo que esa es donde hay que poner el foco, ¿no? Porque cuando se destroza un paisaje, poniendo un exceso de parques eólicos, seguramente lo que hay es alguien que ha metido en un cajón ese estudio de impacto económico, porque de otra manera la realidad es que en España existen unos requisitos importantes a cumplir cuando uno quiere promover un parque eólico. Pero con el gobierno de Sánchez, con Leire Díaz, con toda esta gente que hemos visto en el documental, lo que vamos viendo siempre es el mismo modus operandi, es decir, una regulación draconiana para cualquiera que quiere entrar en un negocio libre, como es el de producción de energía eléctrica, pero unas barreras que se levantan sistemáticamente para los amigos, que en la mayoría de los casos encima no promueven la instalación de tecnología española, sino que se traen motores seguramente de China porque son más baratos, cuando tenemos 40.000 puestos de trabajo asociados a la industria eólica. Gente a la que se le da un acceso a la red, seguramente puntos de la red que no permiten dar toda la estabilidad que es necesaria para que no se produzca el apagón. Es decir, no entremos, desde mi punto de vista, en la demonización de una fuente de energía, sino volvamos a poner encima de la mesa que tenemos a los mismos de siempre beneficiándose económicamente
de una corrupción sistemática, profundamente enraizada en todas y cada una de las comunidades autónomas, en todos y cada uno de los gobiernos, y que tiene el nombre del Partido Socialista Obrero Español. Antonio. Estoy bastante de acuerdo con la intervención de Ana. Es decir, ¿por qué vamos a renunciar a la energía eólica y a la energía solar cuando España precisamente tiene unas condiciones importantes para beneficiarse de esas energías? Es como si Alemania o Inglaterra hubiesen renunciado al carbón en el siglo XIX. O sea, nosotros podemos aprovecharnos de esto. Que desde luego hay que aprovechar también otras fuentes de energía como la energía nuclear. Por supuesto, yo sería partidario de que el sistema estuviese estructurado, la espina vertebral del sistema eléctrico español fuese la energía nuclear, porque además creo que es la más eficiente y es la más limpia de todas. Pero la energía eólica y la energía solar tiene que combinarse con la energía nuclear para dar estabilidad al sistema y que en España, que es un país muy propicio para ello, se puedan dar las condiciones. Y como ha dicho Ana también, es que aquí el problema es que para unos el track es muy grande y para otros es muy pequeño. Y el ejemplo paradigmático de la energía eólica se puede ver con la limpieza eólica que hicieron con el Real Decreto de Zapatero del 2010, que se limpiaron a los minoritarios, se bajaron las primas a la energía eólica y aquel señor minoritario que había puesto en su finca molinitos y tal, pues al final le resultó que el negocio le salió ruinoso. ¿Y qué ha pasado? Que se han quedado con el negocio de la energía eólica en nuestro país los de siempre, los amiguetes de los políticos, y el caso de Forestalia ya era un caso sangrante que se sabía desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, es cierto, la energía eólica y la energía solar son importantes para nuestro país porque tenemos unas condiciones para poder desarrollarla y efectivamente somos punteros en ella, combinadas con la energía nuclear que debería ser la espina vertebral, y luego el no asumir ese cambio regulatorio que, por cierto, tantos problemas le ha traído a España, con todos los arbitrajes a nivel internacional y todas las condenas que ha recibido España por el cambio de regulación de la energía eólica que viene derivada del gobierno Zapatero del 2010. ¿Quieres añadir una cuestión antes de entrar en Aragón? Simplemente eso, que habría que escuchar al sector, y estoy segura de que la mayoría de las empresas que se dedican a promover parques eólicos te dirían lo mismo, ¿no? Que están dispuestos a cumplir con toda la normativa medioambiental, con todas las restricciones, que podemos discutir si deben de ser más o menos, pero que desde luego les indigna, igual que a nosotros, que haya quien siempre puede entrar por la izquierda haciendo uso de conexiones políticas que al final van a enriquecer los bolsillos siempre de los mismos. Y ahora hay que levantar alfombras. ¿Quieres añadir algo? No, yo quería decir que estoy de acuerdo que la energía eólica... muy energéticos vosotros, ¿eh? No, yo he trabajado en una empresa eléctrica, como sabes, durante 20 y tantos años. Tú de esto sabes algo, Jesús. Sí. Yo creo que la energía eólica, por supuesto que es una energía válida y una energía renovable importante, para España mucho más importante a la solar, por cierto, mucho más, no tiene nada que ver. Y la energía eólica bien medida y compensada, porque claro, que si en el mix de producción vamos a tener una mayoría de, como bien explicó antes José Ramón, que lo explicó perfectamente, que depende del anticiclón, pues mira, esto no es posible, ¿no? Y si todo lo que tenemos compensatorio es cerrar centrales nucleares, no hacemos ni caso a lo que está diciendo por parte de los expertos en energía en España hace mucho tiempo, que es construir embalses de bombeo, para poder compensar las horas valles, etcétera, etcétera. Claro, mire usted, es que aquí nadie hace caso de nada. Es decir, hace ya mucho tiempo que la planificación energética desapareció de España. Y por lo menos una planificación energética, no te voy a decir absolutamente rígida, pero es una planificación energética que prevea lo que aquí hay que poner y lo que no tiene que venir por avalancha y por lo que parece que ha pasado en Aragón, en ese caso, es absolutamente necesario. Pues ahí es donde yo quería ir, por algo será, ¿no? Claro, por algo será. Por algo será. Sí, claro, si estamos apostando por un modelo objetivamente no eficiente, y la clase política insiste en apostar por ese modelo año tras año, y luego aprendemos cosas como esta, pues por algo será. Claro. Pero luego nos encanta decir que la energía eólica entra a coste cero en el pool.
Claro, lo que pasa es que lo que nadie dice es que para que esa energía eólica pudiera operar de forma estable en el sistema, habría que invertir otro tanto precisamente en esos almacenamientos eólicos en los que si tú te vas al colegio de caminos o te vas a cualquier colegio de ingenieros, se lleva años hablando de esos almacenamientos inversión en las redes necesarios y en las conexiones. Inversión en las redes, Pero, Ana, en las interconexiones. entran a cero en el pool amortizando unas inversiones que han sido en la mayoría de los casos subvencionadas, ¿eh? Que sí, que sí, por supuesto. Porque aquellos decretos que efectivamente pararon, luego fueron ganados en los recursos. Lo digo en el sentido de que siempre han ganado es que es una energía barata. Bueno, es una energía barata si no cuentas efectivamente todo lo que se le ha subvencionado y si no cuentas que las estás dejando entrar en el sistema sin hacer todas las inversiones necesarias para que el sistema sea estable y para que el sistema pueda funcionar. Porque al final... Está claro que es fascinante la cuestión energética. A 4 pesetas. Pero yo quería plantear que específicamente en Aragón, vosotros habéis ido a la genérica. Así que se van a quedar sin comentar lo que hay, que es la encuesta, claro. Tienes toda la razón en lo de Aragón, claro. ¿Perdón? Que tienes toda la razón en lo de Aragón. Pues es el perfecto ejemplo. Aquí tenemos una política autonómica que fundamentalmente consiste en el viejo caciquismo de toda la vida, trasplantarlo a nivel institucional. Aragón es un ejemplo. Y yo creo, mañana tal vez alguien pueda empezar a levantar alfombras y ver dónde han llegado estas cosas y hasta dónde. De momento lo que se levantan son urnas. Y las encuestas para las elecciones de este fin de semana en Aragón están, creo que tenemos, ¿verdad?, la última encuesta que debe ser la... ¿Tenemos el último gráfico? Tenemos el vídeo de Marina Neila explicando la campaña electoral. Me parece fantástico. Pues vamos a verlo. El PP de Azcón debería pactar con Vox si quiere gobernar en Aragón. Así lo revela la última encuesta antes de las elecciones. En este sondeo de Sigma 2 para El Mundo, la victoria es para el Partido Popular con una horquilla de 27 a 30 escaños, pero solo alcanzaría la mayoría absoluta de la mano de los de Abascal, que obtendrían de 12 a 14 escaños, doblando los resultados de las pasadas elecciones. El PSOE cae en picado, perdería en estos nuevos comicios de 4 a 6 parlamentarios en las Cortes. La estimación de escaños para las Cortes de Aragón, según el sondeo de 40 dB para El País y la SER, muestra que Pilar Alegría podría obtener el peor resultado de la historia del PSOE en la región, si solo consigue 17 asientos. De hecho, esta encuesta se ha realizado después del accidente ferroviario de Adamuz. En apenas una semana, el porcentaje de votantes socialistas indecisos ha bajado casi 4 puntos. Por otra parte, el PP podría alcanzar los 30 escaños. Se quedaría a 4 de la mayoría absoluta y dependería de los votos de Vox, más fuerte que nunca y con los votantes más fieles. La encuesta de GAT3 para ABC indica también el papel decisivo que podría tener Vox en estas elecciones, porque el PP de Azcón mantendría sus 28 escaños. Esta tercera encuesta coincide con el desplome absoluto del Partido Socialista, que perdería 5 escaños en las Cortes. La crispación entre el Partido Popular y el PSOE en Aragón es evidente, tras este grito contra Sánchez de una concejala del PP de Vallanda, Valencia. Bueno. Alegría habla de silencio cómplice del Partido Popular. Lo verdaderamente preocupante es el silencio cómplice, en este caso, del Partido Popular y especialmente de Jorge Azcón. Y Azcón denuncia sus tretas sucias. El Partido Socialista, cuando está utilizando tretas sucias para hacer campaña electoral, es muy difícil que le creamos cuando pide una campaña limpia. Al final estas cosillas pero sí, a estas alturas, ¿quién se espanta de que vaya alguien a gritar hijo de puta Pedro Sánchez? Así entre usted y yo. Ha sido la canción del verano, o sea que... Pero bueno, son sus cosillas. ¿Lo relevante qué es? Lo relevante es que vamos a ver si el PP opta por gobernar con Vox o gobernar, sí puede, con Aragón Existe y con el PAR, que yo creo que es lo que quiere hacer Azcón como sea. Y volveremos a poner encima de la mesa Extremadura después de las elecciones de Aragón. Sí, a claro, ver, la señora Guardiola yo creo que es la española más nerviosa ahora mismo ya no por, tiene alternativa. Por las elecciones de Aragón. Convocará elecciones hasta que gane, ¿no? Digo yo, hasta que gane Vox, porque es lo que se va viendo en el cargo. Sería una burla a los extremeños que se fuese otra vez a elecciones. Yo creo que la gente no puede estar votando. Además, el mensaje en las elecciones de Extremadura del pasado diciembre, 21 de diciembre quiero recordar, el mensaje es clarísimo. O sea, la gente lo que ha dicho es que quiere un gobierno PP-Vox. Está con unos resultados pues muy buenos para ambas formaciones.
Aquí, sobre las elecciones en Aragón, el batacazo que se va a llevar el Partido Socialista pues va a ser el mismo que se va a llevar en Castilla y León y que probablemente se va a llevar también en Andalucía. Y sin embargo, Pedro Sánchez ha optado por poner unos candidatos a los que ha mandado a la hoguera. Está destrozando el partido, es una cosa muy interesante. ¿Y por qué? Porque el señor Sánchez, desde mi punto de vista, la teoría que tengo yo, es que ha conseguido ganar tiempo. ¿Y por qué ha conseguido ganar tiempo? Porque lo primero que han hecho estos candidatos es asegurar que en las listas vayan personas leales y próximas a Pedro Sánchez, y le da igual. O sea, él quiere controlar el partido en los distintos territorios. Le da absolutamente igual quemar a todos los candidatos y que el Partido Socialista saque unos resultados los peores del mundo. Él gana tiempo hasta el año 2027. Está aproximándose a la misma suerte de los partidos socialistas europeos, hay que recordar. Bueno, pero mientras él está ahí... A la publicidad. A la publicidad. ¿Cuál es su última esperanza? Que vengan 2 millones de inmigrantes y le voten. Y a lo mejor le parece usted una exageración, pero después de haber oído a Irene Montero, no hay más remedio que pensar en eso. Claro. Bueno, Publi, y vemos esta otra cuestión. Las cartas boca arriba. De verdad me gustaría estar ahora mismo sentado al lado de Monseñor Argüello para ver las declaraciones de Irene Montero. ¿Se acuerda usted? La salud democrática y la caridad y no sé qué. Ay, por favor, Publi. Están ya regularizados. 22-19 en Canarias, acaba de publicar la activista Eva Blardingen-Broek, se llama así, seguro que usted ve la foto, aquí hemos hablado muchas veces de ella, una fotografía de Irene Montero, que dice, esta mujer que está llamando para la sustitución del pueblo blanco, está casada con un señor blanco y tiene 3 hijos blancos. Efectivamente, habla de Irene Montero, es verdad. Es verdad, pero ellos no piensan en su propio caso. Ellos odian al país que tienen. Se llama endofobia y esa es la característica básica de la izquierda española, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, empezando por el siglo XIX. Bueno, lo último, lo de Irene Montero y la gran sustitución, teoría del reemplazo, venir inmigrantes y racializados y todas esas cosas para echar a los fachas. O sea, es que, vamos, usted se imagina España a principios del siglo VIII, una señora gritando en las almenas de, no sé, Ceuta, venid, venid, morisma, y sacad a los visigodos, que son unos fachas. O sea, estamos ahí, ¿eh? Pero aún peor, porque significa la confesión expresa de que lo que tiene en la cabeza la izquierda, la ultraizquierda y la ultraizquierda es la demolición de España, efectivamente. Claro. Bueno, vamos a recordar ese momento absolutamente, en fin, fundamental del fin de semana de Irene Montero. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras las gentes trabajadoras de este país. Marrona y marrana, en fin, bueno. Debería revisar las estadísticas del paro, también, y ver cuántos migrantes de los ya legales, y ver, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que claramente hay mayor paro entre la población migrante, mayor porcentaje de paro que entre la población española. Claramente relacionado con que viene gente con menor formación académica, con menor formación profesional y, por tanto, esa supuesta maravilla de que vienen a cubrir esos puestos de trabajo que los españoles no queremos porque los españoles son vagos, sin embargo, los migrantes no lo son, pues se desmonta cuando ves que en todos y cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid la población migrante
ya legal, pero no ya la que aparece, no le interesa está eso, sobre representada. Pero yo no estoy hablando de eso. Sí, sí, Ana, sí, no pero, está hablando de eso. no decía los trabajadores, las trabajadoras, tengan el color de la piel que tengan. Bueno, pues si consultas las cifras, lo que quieren es echar los a los migrantes, fachas. Echar a los vividores como están... José Ramón Fernández, echarlos a los vividores blancos para que vengan. O sea, es un delirio. Pero yo creo que esta señora yerra en el fondo y en la forma. En la forma, evidentemente, porque está histérica. Es decir, está vociferante y probablemente no sabe muy bien lo que dice. Pero en el fondo, porque lo que está diciendo es contradictorio. Es decir, lo acaba de comentar Ana, los inmigrantes, cuando vienen y se regularizan y pueden cotizar, lo hacen siempre por debajo de la media de las cotizaciones, con lo cual no van a mantener nada. La señora no ha dicho nada, pero todos lo tienen en mente. Han venido a pagarnos las pensiones. No, señor, no lo pueden hacer, ni lo quieren hacer. Han venido a explotar el estado del bienestar. Y esta señora lo que quiere es que lo exploten hasta el límite para destruir España, porque la izquierda sabe destruir, pero no sabe construir. Y entonces lo que quedará después será un campo de destrucción absoluta y tendrá que venir alguien a volverlo a levantar, si es que queda alguien, para poderlos echar a todos estos como a los moriscos y poder reconstruir un país con los restos de lo que dejen. No podemos permitir que la izquierda se haga cargo ni del gobierno, ni de las autonomías, que, en fin, ni de los ayuntamientos. Es decir, van a destruir todo lo que han construido nuestros padres y nuestros abuelos durante muchos años, que a su vez lo edificaron sobre lo que construyeron sus ancestros. Y esta señora está encantada en romperlo todo, hija mía. Yo creo que, vamos a ver, esta señora le puede pasar como con la ley sí es sí, queriendo meter más violadores en la cárcel, lo que hizo fue sacar a todos los violadores que habían en la cárcel. Es decir, ojo, ojo con la tesis del reemplazo, porque los inmigrantes, una vez que ya están regularizados, a saber por dónde responden. Estos que están en una narrativa nueva, queriendo buscar el paraíso perdido, que era aquello de representar a los descamisados, a los oprimidos, a los sin tierra, etcétera, en este caso a los pobres inmigrantes, vete a saber qué pasa cuando una vez están regularizados. Porque la mayoría de los inmigrantes que vienen a regularizarse ahora son todos sudamericanos y estos generalmente tienen unos principios y unas convicciones que no tienen nada que ver con la izquierda radical que ella representa. Eso por un lado. Y los otros son islamistas en gran parte, o por lo menos musulmanes. Y claro, la alianza entre la izquierda y el Islam hoy por hoy funciona por el enemigo común. Hasta que ya llegue un momento en el que sean suficientemente, si realmente fueran reemplazo, les podría pasar como en Francia, que los echan y los matan por ahí y salen corriendo a la izquierda, ¿no? Ojo, ojo, que eso no está tan claro. Pero mira, el reemplazo se produce de verdad. Estudiando los últimos datos, por cada nueva afiliación en la Comunidad de Madrid a la Seguridad Social, en el año 2025 ha habido un aumento de un español. Es decir, por cada trabajador que se ha incorporado a la Seguridad Social ha nacido un niño. Por cada inmigrante que se ha incorporado a la Seguridad Social han venido 2. Es decir, el español se pone a trabajar para tener familia, para poder traer un hijo al mundo. Sí. El inmigrante se pone a trabajar para traerse todo el mundo a España y que lo paguemos nosotros. Esa es la realidad y se ve, esto es estudiando las cifras de evolución de la población activa en la Comunidad de Madrid. Y es tal cual. Un español cotiza a la Seguridad Social, nace un niño. Un inmigrante cotiza a la Seguridad Social, se trae 2 con él, adultos. Bueno, pues hay que el reemplazo, efectivamente. Exacto, claro, ahí viene el reemplazo. Y es algo, pero si reemplazan, ¿qué van a hacer con lo que ella llama fachas y gente de derechas? Y ¿eso qué van a hacer con ellos? ¿Los van a llevar a Sudáfrica a campos de concentración o van a Trebinka? No sé dónde, no sé qué van a hacer con ellos. Bueno, el nivel de la política española lo marca en buena medida esta señora que ha sido, no podemos olvidar que ha sido ministra del Gobierno de España, con los grandes éxitos que ha señalado ahora Jesús. O sea, una señora que iba a proteger a las mujeres, al final lo que hizo fue
una ley que las dejó absolutamente desprotegidas y que sacó a los violadores de la cárcel. Yo, si fuera inmigrante, no me gustaría estar en manos de Irene Montero, pues no sé lo que me iba a pasar. Y luego otra cosa que ya ha apuntado también Jesús es que estas cosas las carga el diablo. Sí. Y seguro que si vienen los inmigrantes a este país y quieren tener una vida mejor, no van a votar ninguna de las propuestas que hace esta señora. Esto es una broma de mal gusto tener a esta mujer tanto tiempo, como bien ha dicho el mensaje que has leído tú anteriormente, una señora que tiene 3 niños en un colegio privado cuando defiende la universidad pública, que tiene un casoplón en Galapagar cuando está diciendo que el acceso a la vivienda lo tiene que tener todo el mundo y ella no deja acceder. Tenía 8 o 10 guardias civiles a 50 metros de su vivienda para que no entrase nadie. Si es que son las contradicciones, si es que no engañan ya absolutamente a nadie. Por eso cada vez les vota menos gente, sean inmigrantes o no sean inmigrantes. Y sobre todo les vota menos gente de los que supuestamente vienen llamados a ayudar, que son los más perjudicados por las políticas de la izquierda, es decir, las personas más vulnerables, las personas que intentan ganarse la vida honradamente todos los días trabajando y que tienen más dificultades para acceder a la vivienda, a una buena educación, y que esta gente no se lo proporciona, solamente les utiliza para su rédito electoral. Yo me permitiría, si tengo un momentito todavía, recordarte que Podemos está subiendo en la expectativa de voto y que el PSOE, que parece ser que he oído decir que ha caído absolutamente la perspectiva o la expectativa de voto, caer absolutamente es cero. Y no están en cero. Están en un entorno a nivel nacional del 25%. Con todo y con lo que están haciendo, el 25% de los votantes, o de los votantes que ejercen el voto, no Podemos. El PSOE. No, estoy hablando de Podemos, están de socios en el gobierno. Por una parte, Podemos sube mientras Sumar baja, bueno, eso es una cosa, y por otra el PSOE no se hunde más que marginalmente. Sigue habiendo más de un 4% de los votantes. Pero eso también es analizable, José Ramón. Yo creo que ahora ha perdido fácil medio millón de votos, gracias a Irene Montero. Sí, ¿Tú crees que al votante del PSOE que quede en Leganés o en Parla o en Fuenlabrada esto le tranquiliza? Claro. Le acaba de llamar facha. Es voto de clan. Le da igual. Sí, era también voto de clan en otros lugares. A mí me parece que... le acaba de decir que le va a reemplazar porque no ni negro, ni mogro, ni no sé qué. Aparte de medio millón de crucecitas menos en la declaración de la renta para la conferencia episcopal, que eso también, y desde aquí lo propongo. O sea, esto demuestra lo que ha hecho la conferencia episcopal. ¿Qué ha sido? No sé, quiero pensar que sin querer darle a la extrema izquierda una baza de aniquilación del pueblo real español. Cuando la izquierda está más cerca de la Iglesia que la derecha, la verdad es que algo no está funcionando bien, ¿no? O al revés, cuando la Iglesia está más cerca de los postulados de la izquierda que de los postulados de la derecha, yo creo que hay algo que no está funcionando como debería. ¿Vamos a hablar de Zapatero? Vamos. Antes, por cierto, ya voy a dejar aquí una cosa ya para luego que me saquen en redes y todo eso. ¿Alguien se ha planteado realmente qué hay de malo en que nuestros hijos se nos parezcan y en que deseemos seguir teniendo este aspecto durante generaciones y generaciones? ¿De verdad? ¿Está prohibido decir eso? Aquello que decía De Gaulle, de que está bien que haya franceses negros y amarillos y tal, siempre que sea una pequeña minoría, porque Francia es una nación fundamentalmente blanca, católica, europea, y si no sería Francia. No sé. ¿De verdad es pecado? ¿Sí? ¿Hay que considerar que eso es pecado y que lo que dice Irene Montero es progresismo? O sea, ¿de verdad? En fin, le recomiendo el artículo de Carlos Esteban en Ideas de Gaceta este fin de semana, la conclusión de 5.000 años de historia de Europa, que está francamente bien sobre esta cuestión. Pero el elemento étnico existe, es una realidad objetiva. Mezclado con otras cosas, no es determinante, todo lo que usted quiera, pero existe. Y 5 millones de marronas puestas en España, pues no hacen España, hacen Marronilandia. Claro. En fin. A mí me llama mucho la atención entre los marrones, leyendo sobre cuando España salió de Guinea, ¿no? Y había tantos guineanos que se alegraban, ¿no? Y les decían los bubis a
Y dice, sí, sí, espérate, porque cuando se vayan los españoles van a venir los endowis que van a ser mucho peores con nosotros. O sea que yo creo que a esta señora... En fin, vamos al expediente Zapatero. Venga, al expediente Zapatero, por lo menos hay que contarlo, lo último. Oye, estamos hablando de más de medio millón de euros en unos poquitos años por trabajos que se desconoce cuáles han sido, por otra parte. ¿Y de dónde venía ese dinero? Bueno, vamos a ver lo último, nos lo cuenta Gloria Sacristán, y ahora comentamos la singular posición del expresidente del Gobierno. 555.700 euros. Esta es la cifra que Zapatero y Julio Martínez, más conocido como Julito, se repartieron después de que el Gobierno inyectara 53 millones de dinero público a Plus Ultra. Según el debate, parte de ese dinero circuló a través de Análisis Relevante SL, una sociedad controlada por el propio Julio y que de alguna manera acabó llegando a Zapatero a través de facturas falsas. Análisis Relevante sirvió, según los investigadores, como el canal para los pagos al expresidente, mientras que la misma empresa también facturaba servicios a Plus Ultra. Los documentos muestran que Zapatero emitió facturas como persona física, dado de alta en el régimen de autónomos y sin emplear ninguna empresa propia ni intermediaria diferente. Los investigadores dudan de que esas facturas sean reales y por ello tratan de determinar si realmente existieron los trabajos o si se tratan de pagos sin contraprestación real. Los pagos se concentran entre 2020 y 2025, aunque la mayoría se sitúa entre 2021 y 2022, momento en el que se produjeron las inyecciones de dinero procedentes del rescate. Zapatero ha reconocido en alguna ocasión haber cobrado dinero de Julito, aunque nunca ha llegado a especificar la cantidad. Ambos tienen una relación personal desde hace varios años. Incluso se reunieron de forma clandestina en El Pardo 72 horas antes de que la policía detuviera al empresario. Y aún más llamativo es que ambos se comunicasen mediante móviles de prepago. A todo ello hay que sumar que Julito confesó que Zapatero usaba aviones de PDVSA para ocultar la frecuencia real con la que el expresidente viajaba a Venezuela. Posición complicada, ¿eh? Es difícil seguir las informaciones sobre Zapatero, ¿sabe usted por qué? Porque en realidad todos teníamos en la cabeza una idea diferente. Es decir, yo creo que la mayor parte de los españoles estaban persuadidos de que era un golfo, eso, y de que se había forrado en Venezuela y tal, pero en realidad estábamos pensando en otras cosas, en otros sistemas, en otros procedimientos, ¿no? Y lo que va apareciendo es una mecánica muy bien engrasada y tal, en fin, y que esto lo tiene la Guardia Civil. Muy bien engrasada, pero no es propia de un expresidente del Gobierno. O sea, un expresidente del Gobierno haga esto, pues está diciéndonos cuál es el nivel de ese expresidente del Gobierno, ¿no? Porque claro, si tú coges un poquito de aquí ha salido 550.000, de Venezuela otro poquito, de China otro poquito, pues se puede explicar el incremento patrimonial que ha tenido Zapatero, y no solo Zapatero, sino familiarmente las hijas de Zapatero, que también habían constituido ya una empresa que de la noche a la mañana desapareció de Internet. Zapatero, como se está viendo, es el perejil de todas las salsas, y yo lo que no logro entender es cómo les gusta tanto el dinero, con los socialistas que son y lo progresistas que son, y no ponen ese dinero al servicio de la gente, sino que fundamentalmente los que progresan son ellos, en detrimento de los demás. De Zapatero en un mitin hace poco, ¿no? De ser socialista, lo que significa dar mucho y recibir muy poco. ¡Qué jeta! ¡Qué cara más dura, por favor! Y luego, por úlimo, en los últimos meses, Zapatero en la campaña electoral de Aragón no ha aparecido mucho. Lleva fuera de los tiempos. Lleva fuera de... Desde unas pocas semanas antes de Maduro. Yo no creo que sea por el tema de Plus Ultra, ¿eh? Al fin y al cabo, lo de Plus Ultra es lo que aparece, es lo fácil de ver. Sí, hay otras cosas. Hombre, claro, por supuesto. Lo de Plus Ultra es una cuestión, pues al fin y al cabo, que está vista. 557.000 por conseguir 53 millones a una empresa de la nada, porque al fin y al cabo, que era Plus Ultra, que activos tenía Plus Ultra. Pues ahí es donde está precisamente la cuestión, en la nada, en esa nada que de repente ha aparecido. Si calculas cuánto es eso, no llega ni el 1%, ¿no? Más o menos, sí, el 1%. 2%. Sí, tampoco es... que le ha ganado 53 millones de cero. Por tanto, yo creo que esto es lo que aparece.
Porque yo creo que por las razones que él ahora precisamente ha desaparecido y no se da por conocido de nada, más bien son las que vienen de Estados Unidos. Más bien son las que vienen de las posibilidades de que los americanos terminen profundizando en Venezuela y encontrando de todo, ¿no? Y en particularmente en relación con PDVSA y con lo que pueda haber pasado allí con Delcy, los hermanos Rodríguez, etcétera, etcétera. Y sobre todo con el narcotráfico, ¿no? Que eso es una de las cosas que más, digamos, nos ha puesto a todos sobre la pista también de que es uno de los objetivos que el presidente Trump sobre los que ha focalizado, pero desde luego estoy de acuerdo con José Javier en que esperábamos algo quizá un poco más elaborado que presentar unas facturas y que lo que haya que preguntarse es si había un trabajo por detrás, ¿no? Parece un poco de primero de corrupción, ¿no? Y este señor sí es algo, yo creo que es un maestro de la corrupción. Entonces, claro, que se mezclen con este tipo de cosas de, no, es que facturaba 500.000 euros y no saben si hay un trabajo detrás, bueno, haya o no haya un informe presentado contra esa factura, yo creo que todos tenemos claro. Pero Ana, no solo eso, sino reunirse con este hombre ahí en un sitio donde no hay cobertura, utilizar los teléfonos de esta forma. O sea, es que son prácticas delincuenciales y prácticas de la mafia. De todas formas, el informe geopolítico de 50 folios o 100 si quieres, te lo hace el ChatGPT en 5 minutos. No, por eso te quiero decir que lo de menos es que haya documento, que no haya documento, pero que estamos en una cosa que es y como... Hacienda supongo que irá contra esas facturas y tal, porque que lo hagamos cualquiera de nosotros una cosa parecida. De momento en Hacienda lo que ha habido es un hackeo, por cierto. Hay que reconocer sacar que un lo de montón de Begoña... datos, de datos de todos nosotros. Y hay que reconocer que el tema de Begoña está más trabado, todo el tema este de la responsabilidad, la transformación social competitiva. Veremos lo que va. Ya veremos detalles, espérate a los detalles. El tema de Zapatero, porque madre mía. Lo de Zapatero, Antonio lo ha enfocado, vamos a ver, este señor afeita huevos, es decir, esta la codicia que atesora, que está dispuesto a plantear documentos de toda índole con tal de ganar 550.000 euros, que es muchísimo dinero, sí, pero mucho menos de lo que probablemente ha podido conseguir con todas las operaciones al otro lado del océano. Es decir, este señor no renuncia absolutamente a nada. Vámonos al Congreso y hablaré de Feijóo. Y hablando de gallegos, por cierto, Montes de Galicia. Montes de Galicia, que no os puede olvidar, que tiene usted aquí en Madrid, en la calle Azcona, dentro de la almendra de la M30, se puede llegar en coche, no te persigue nadie, fenomenal. Un restaurante gallego que ha consistido fundamentalmente en cogerse Galicia, sabores, olores, el aspecto, una cosa maravillosa, y meterla aquí, dándole una vuelta muy creativa, eso sí es verdad, a la presentación y a la cocina en Montes de Galicia. Yo todo lo que le diga es poco, pero a mí hay tres cosas que siempre me llaman la atención y me parecen realmente únicas. Uno, que todo está en su punto siempre, que es muy complicado, desde el foie hasta el pulpo, de verdad está siempre en su punto. Dos, que es un sitio en el que puedes estar y está lleno de gente y estás hablando con el que está enfrente y te entiendes, no hace falta gritar, eso es una maravilla, pero el sitio está francamente bien. Y tres, el servicio, que tienen un servicio profesional, esmeradísimo, serio, que se conoce no solo la carta, sino también la cocina, es extraordinario. Montes de Galicia, en la calle Azcona, 46. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta, el que se fue a Galicia hoy ha sido el Congreso que ha llevado allí a Feijóo. Mire, Feijóo no ha estado mal, todo se ha dicho. Ahora, me pregunto que para qué ha ido, la verdad. Por sus responsabilidades en la Riada de Valencia, ¿ya ve usted? Bueno, en fin, vamos a la publi y ahora lo vemos. ...23:45, 22:45 en Canarias, recta final del gato al agua y vamos a la comparecencia de Feijóo hoy en el Congreso a cuenta de la Comisión de Investigación sobre la Riada de Valencia. Ya es una gigantesca payasada todo esto, siniestra, tétrica, con 230 muertos, tanto lo del juzgado de Catarroja como esto, es una vergüenza. O sea, los valencianos deberíamos salir a la calle, yo qué sé, y hacer lo que mejor se nos da, ¿verdad? Porque esto es una burla. Pero bueno, en fin, Feijóo, ¿qué ha pasado? Bueno, esto. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la comisión que investiga la gestión de la Dana. Una comparecencia que ha sido muy bronca.
Feijóo no solo ha tenido un rifirrafe con la presidenta de la comisión. Está vertiendo acusaciones que señor Matute, no le voy a contestar señor Feijóo, déjeme un momento. También con Bildu y con Esquerra Republicana. El PSOE y sus socios lo han acusado de encubrir a Mazón y de mentir con los mensajes que intercambió con él el día de la Dana. Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año, que no estaba donde tenía que estar, y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y muy cobarde con un presidente del gobierno al que usted sigue apuntando, sigue apoyando y sigue defendiendo. De acuerdo. El líder de los populares ha eludido contestar al portavoz de Bildu y ha aprovechado para sacar a relucir los crímenes de ETA. Ya le han dicho que las preguntas no le toca a usted hacerlas. Bueno, pues si quiere no hablo. No, haga lo que quiera, si yo voy a hablar igual. Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país? No la tengo. Ante las acusaciones, Feijóo se ha defendido. Dice que hubiera hecho lo mismo aquella noche, que Mazón ya asumió responsabilidades dimitiendo y echa en cara al gobierno que no declarara la emergencia en Valencia aquel día. Según el líder de los populares, fue una emergencia nacional muy clara. Es una emergencia nacional de libro. Pero, señor Feijóo, usted... De libro. Y quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del gobierno. O el presidente de la Generalitat. No, señora. Sí, puede pedirla. Pedir es una cosa y otra cosa es tener la competencia. Además, ha vuelto a señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar como máxima responsable. Ha contado una cosa muy interesante, Feijóo, en esta comparecencia, y es que en el momento de la catástrofe él estaba cenando en Madrid. Estaba cenando con Óscar López, ministro del Gobierno, que tampoco manifestó la menor inquietud, porque realmente nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento por otras causas. En fin, a mí me parece, que quiere usted que le diga, deplorable. Y a vosotros supongo que también, pues, que te diga. En fin. Pero sobre todo es que hay 230 muertos, que merecen un respeto y merecen que se aclaren las circunstancias y que sepan qué es lo que ocurría, porque esta catástrofe no se produce por casualidad, sino que se produce por unos hechos que vienen motivados con mucha anterioridad a que se produjese. Es verdad que el que caigan 700 litros por metro cuadrado en un día es un hecho absolutamente extraordinario, pero probablemente si se hubiesen realizado las obras que ya estaban presupuestadas en algunos casos y que había informes técnicos que decían que, por ejemplo, en el Barranco del Pollo había que hacer unas determinadas actuaciones y en otras partes de la Comunidad Valenciana se hubiesen hecho algunas de las cosas que se dijeron años anteriores que se tenía que haber hecho y que eran competencia del Ministerio de Transición Ecológica, no hubiese pasado eso. Lo que no se puede decir ahora, Mazón fue un torpe, desde luego, porque no estuvo a la altura de las circunstancias, pero lo que no se puede decir es que Mazón sea el culpable de las 230 muertes que se produjeron ese día, porque ahí hay muchos culpables, no solo Mazón. Y Mazón no tenía las competencias más directas para poder atacar una emergencia que efectivamente, como ha dicho Feijóo hoy en sede parlamentaria, era una emergencia nacional, que no afectaba solo a la comunidad autónoma valenciana, sino que afectaba a Castilla-La Mancha y afectaba a Andalucía. Por lo que pasa es que seguramente esto que ha dicho hoy Feijóo en el Congreso habría quedado mucho mejor si lo hubiera dicho cuando estaba ocurriendo por supuesto, si es que en lugar de decir el Estado de las Autonomías ha funcionado, son marcianos. Pero es que ya sabemos cómo se defiende el PP, es que son torpes hasta para eso. Ana. Desde mi punto de vista hay un error de posición en el comportamiento de Feijóo, porque Feijóo cree que ser el líder político del partido en el que gobierna en 14 autonomías le da algún título de algo. O sea, Feijóo en relación con la gestión de la Dana no es nadie. Absolutamente nadie. Y no debería actuar como si él tuviera capacidad de coordinar a presidentes autonómicos o de dar instrucciones a presidentes autonómicos, porque eso es una auténtica distorsión del sistema. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ha actuado tarde y además ha actuado mal, porque no entiendo esta comparecencia de Feijóo en este momento. No sé si lo que pretende es blanquear a Mazón, no sé si lo que pretende es presentarse como líder de la oposición, cuando la realidad es que en un primer momento no supo tener una postura clara, ¿no? Y decir, efectivamente,
señalar al presidente de gobierno como el único responsable, como nos ha pasado con los incendios, como nos ha pasado con el tren, como nos ha pasado en la Comisión de Investigación de Begoña y en tantas ocasiones, ¿no? Yo creo que el Partido Popular se está equivocando mucho y ya no solo es Pedro Sánchez el que actúa como el presidente de una república confederal, sino que el propio Feijóo también actúa como un pseudo presidente de la República Confederal formada por sus comunidades autónomas. Jesús, José Ramón. A mí eso me parece una exageración tremenda, no tiene nada que ver. Feijóo ha comparecido por dignidad, Feijóo ha comparecido porque tenía que comparecer, porque yo creo que además hay obligación de comparecer ante las comisiones de investigación del Congreso. Yo creo que ha salido mejor que entró, como antes comentábamos, es decir, que ha dado la cara, ha dicho lo que tenía que decir, que es que la competencia de aquello era como en el caso de la Renfe, de la DIF, en el caso del accidente de Adamuz, en aquel caso era la vía que era en definitiva el barranco, etcétera, que era del Estado y por tanto que él lo ha dicho muy claramente. Mire usted, la competencia para emergencias y eso está en la Constitución, está en las leyes, está en la Ley de Seguridad Nacional, etcétera, es del Gobierno. Y a mí no me vengan ustedes con historia. Entonces él lo que ha hecho es comparecer en las Cortes, en donde está todos los días, comparecer en la Comisión de Investigación y no esconderse y dar la cara y decir lo que tiene que decir. Yo creo que por tanto ha hecho muy bien. No creo que con ello se haya autotitulado presidente de una república confederal, me parece excesivo, ¿no? Ni mucho menos en relación con las comunidades autónomas. Que él no tiene nada que ver de competencias con la DANA, por supuesto. Sin embargo, no tiene más remedio que comparecer cuando le llaman. Él tuvo que comparecer la semana pasada cuando le llamó la juez. La juez que vete a saber qué está instruyendo esa juez. ¿Y no, la juez no ha llamado a otros miembros del gobierno para saber cuáles eran sus WhatsApps? No. Y la Teresa Rivera sigue sin comparecer en ningún lado. Ni siquiera en Valencia, donde no ha aparecido desde que se produjo la accidente. Por eso, en fin, pues bueno, José Ramón. Bueno, yo esto lo veo como una encerrona. Es decir, vamos a ver, ¿que viene? Pues le damos. ¿Que no viene? ¡Buah! La cantidad de titulares que hubiéramos ganado porque estaba obligado a ir. Entonces va. Y entonces le van dando con afirmaciones como la del señor Rufián. Verdaderamente qué apellido tan maravillosamente puesto para un sujeto como este. Este es un indeseable, es un miserable. Cuando está diciendo que es un asesino y es un psicópata, entiendo que tiene el espejo delante. O si no, está mirando al señor Sánchez, presidente del gobierno, que ese sí que es un psicópata del libro. Pero a lo que voy, hay un poquito más de garra, hombre. Es decir, en las respuestas, utilizar cierta violencia verbal, que es la que se merecen sus interlocutores indeseables. Por favor. Con el de Bildu, el empleado, y con Rufián también. Es decir, yo que en ese sentido sí que creo que Feijóo ha toreado bien. Lo que creo que es una corrida a la que no tiene que haber ido, sinceramente. O sea, ¿sabes qué pasa, Jesús? Yo entiendo todo eso que dices de la dignidad y tal, bien, pero es el planteamiento de un político, digamos, del sistema, ¿no? Pero cuando tú tienes una catástrofe como la que hubo, sin responsables políticos, con sus responsables políticos en el cargo o ascendidos, con las indemnizaciones, la inmensa mayoría de ellas todavía sin entregarse, con los autónomos afectados todavía sin cobrar, y con un proceso judicial abierto en Catarroja, que es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza, donde ha tenido que comparecer. Yo es que sinceramente no habría ido. Habría montado una rueda de prensa en el Congreso y habría explicado todo esto. Ten en cuenta que a él le citan como testigo en la juez de Catarroja. Ojo, como testigo. No. Si está muy bien que se vaya. Si un juez te cita como testigo, entiendo que vayas porque si no te lleva la Guardia Civil, pero claro, digo ahí. José Javier, porque teóricamente. ¿Qué le impide iba a decir a Jesús Trillo, qué le impide a Feijóo ir al Congreso, efectivamente, y en la puerta? Como han hecho otros, por cierto, dar una rueda de prensa y explicar todo esto y denunciar la puñetera vergüenza que es todo. Vamos a los hechos, porque yo los conozco bastante bien. Vamos a ver, a él le citan como testigo por el hecho de haber tenido unas llamadas por teléfono a la misma tarde del asunto con el presidente de la Comunidad Autónoma, con Mazón. Por lo tanto, al considerarse como testigo y tener que dar la cara como tal y aclarar las cosas que no tienen nada que ver con el asunto, etcétera, etcétera, ante la juez no tiene más remedio que posteriormente explicar en las Cortes.
¿Y por qué? Porque, No, porque ante la juez queda en secreto. Aquí no. Aquí dice la verdad. Pues montas una rueda de prensa y no te pones a dialogar sobre tu culpabilidad con el Matute este y con Rufián. Pero lo suyo es no tener miedo, tener valor e ir para allá y aguantar al Rufián y aguantar a la madre que lo parió. Yo estoy de acuerdo con Jesús, por respeto a las instituciones y por respeto a las cosas, creo que ha hecho bien en ir. Lo que no se puede hacer es como Pedro Sánchez, que le cita el presidente del Senado el otro día y no comparece. El otro día, presidente del Senado, que es del PP. El presidente del Senado dijo que no sé lo que hará el presidente del Senado, pues ese es el pero lo debería hacer. Lo que no se puede hacer es como la señora Begoña Gómez, que le pide un juez que entregue su pasaporte y todavía no lo ha entregado. O sea, es que no puede ser todo el mundo igual. Entonces yo creo que Feijóo, por respeto a las instituciones, creo que ha hecho bien en ir esta mañana. Y efectivamente, porque no tiene nada que ocultar, porque él respeto a las instituciones no ha tenido ni arte ni parte ahí. Instruir todas esas causas de quienes se han negado. En la comisión de investigación de Begoña Gómez, la gente no ha venido alegando problemas de agenda. Y el PP se lo ha tragado. Pues deberían haberse adoptado medidas coercitivas porque hay que acudir cuando te citan a una comisión de investigación, hay que acudir. No le competen porque responsabilidades políticas no tienen. Las citaciones en las comisiones de investigación hay que motivarlas. Si Feijóo ha ido es porque ha querido ir. No por respeto. ¿Qué mayor motivación que haber testificado ante la juez de Catarroja hace 5 días? No, es que no tiene nada que ver. Pero Jesús, no podemos normalizar lo que no es normal. Lo que no es normal, vamos a ver, lo que no puedes hacer es, en nombre del respeto a las instituciones, participar en el juego de unas instituciones que han dejado de ser respetables. Bueno, pues ahí ha quedado retratado también el señor de Bildu hoy, el señor Rufián, y ha habido un retrato y la sociedad española tendrá que decir la sociedad que quiere. Eso. Bueno, José Ramón, vas a clausurar tú el debate. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo insisto, aquí necesitamos líderes, no administradores. Necesitamos personas que sepan coger al toro por los cuernos y modificar la situación en su propio beneficio, en el beneficio de los españoles. No señores que cumplan agachando la cabeza e intentando ser comprensivos con criminales que tienen enfrente hablándoles de mala manera. Es decir, lo vuelvo a decir, bueno, no sé, si el señor Puente hubiera sido llamado, no hubiera ya sé que el señor Puente no es ejemplo de nada bueno, pero no hubiera permitido que le hablaran así de ninguna de las maneras. No es que sea un perfil que yo elegiría, pero por favor, el señor Fraga Iribarne no hubiera consentido que le trataran así. Y yo recuerdo que era el líder de la derecha, y el líder tiene que tener virtudes para que la gente le siga. Este señor no las tiene. Bueno, el señor Puente estuvo en el Senado la semana pasada y también se llevó lo suyo. O sea porque además el señor Puente lo primero que tendría que hacer, si tuviese algo de dignidad, es haber dimitido y ya está. Craso error, no la tiene. Pero la verdad es que Puente tiene muchos defectos, pero eludir, poder por eso, pero que no se lo pelea, necesita un tipo que pelee, por Dios. Yo así lo quiero. Y que pelee donde le corresponde pelear. Bueno, está el debate abierto. Ahora ustedes pueden continuarlo en casa diciendo, pues Tibón tiene razón, no, Astrillo, no, Cuartero. A mí me gusta más Fernández, que de eso se trata. José Ramón Fernández, muchísimas gracias. Tibón, Jesús Trillo, Ana Cuartero. Mil gracias a los cuatro por estar aquí y a ustedes por estar ahí al otro lado. Nosotros mañana más, y mañana si podemos, que creo que podremos hacer, vamos a hacer el resumen de cómo está todo lo que se ha sabido, lo que hemos averiguado sobre la cuestión ferroviaria. Sabe usted que de momento hay trenes Madrid-Barcelona y que el último lo han suspendido por los retrasos. En fin, adiós.